Ya el gel tradicional ya habría que definirlo también, porque ¿qué es gel tradicional? Porque aún a día de hoy te encuentras geles que miras y dices, ¿qué hace un gel con hierro? Pues con más 70%, o menos él era 120 gramos la hora con 70% de comida natural. O sea, natural, que es fruta. Sí, las buenas marcas las voy a mencionar. Sí, las, sí. Las que no, mejor no las menciono. Exacto. Que igual ya se ha mencionado alguna aquí, pero empieza el debate, ¿eh? Porque ¿qué es natural? Porque, quiero decir... No, a ver, tenemos que entender que cualquier cosa que pase por industria es procesada. Claro, los objetivos principales dentro de lo que es la nutrición durante las carreras es el aporte de carbohidratos, ¿no? Ahí como foco principal para tener mucha más energía. Ahí va mi pregunta. ¿Qué tipo de carbohidrato es el ideal? Porque antes se decía mucho, ¿no? El ratio 1:0,8, que es el que las marcas estaban aplicando más. Luego sí, no ya... es tan antiguo esto, es de hace 2 años y que las marcas saquen 1:0,8, creo que no es tan antiguo, ¿no? Sí, bueno, depende de lo que... El 1:0,8... Lo que es Crown empezó ya a sacarlo hace 2 años. No, hace más. Es un show. Hemos hablado de carbohidratos, hemos hablado de hidratación, de electrolitos, pero quiero hablar de la textura. Hay gente que le encanta que sean súper mega líquidos, casi hidrogel directamente. Hay gente que le gusta mucho más sólidos. También dependerá en el momento de la carrera. No es lo mismo en una subida que en una bajada, que cuando está cansado, que no, que cuando tiene más saliva en la boca, que menos. Hablemos de textura. A ver, hay cosas y contextos que te dicen, no, es que siempre dulce y siempre así me cansa. A ver, ¿no te cansa correr 15 horas? Pues no, depende de qué caso, digo, pues no preguntes demasiado. Me encantaría abrir un melón. Otro melón. Hemos venido a jugar aquí, realmente hemos venido a mojarnos. Porque estas tendencias de más, y a veces hay tíos y tías que las intensidades son muy bajas, es como si yo intentara meterme 90 gramos de carbohidratos cuando voy en cola de carrera. Pues va a ser que no. Miel es un gel 1:1. Sí. Esa glucosa fructosa y no lleva nada más. Sí, pero ves, para mí la miel es natural. Claro, la miel es natural, pero para mí un gel que lleve 1:1 glucosa fructosa y la miel, o sea, ¿cuál es la diferencia? Es verdad, a mayores intensidades al final tienes que simplificarle la vida al deportista, menores intensidades puedes jugar más. Para que los deportistas que nos están escuchando digan, vale, ok, o sea, que se puedan crear su propia opinión, ¿no? Decir, ok, tenemos estos pros, hemos de tener en cuenta estas limitaciones en función de tu caso individual que nos estás escuchando. Vale, creo que me puede ser más interesante pues, utilizar un gel, un punch, la combinación o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Tenemos un nuevo capítulo del podcast de 2 cafés para deportistas y me encanta, porque es el primer capítulo que vamos a hacer en modo debate. Tengo muchísimas ganas, porque esto es pura fantasía, no sé cómo va a ir. Yo estoy convencido que súper bien porque tengo 2 súper profesionales a mi lado. Tenemos a Ana Grífol, Marc Gómez, los 2 súper especializados en deportes de resistencia, pero me encantaría que os presentarais un poquito cada uno para decir qué hacéis en vuestro día a día, que creo que para que os conozcan un poquito será muchísimo más interesante. Así que, ¿quién quiere empezar? Feel free. Yo, bueno, pues yo soy Ana Grífol, dietista nutricionista especializada en deporte, como Javi, solo me dedico a la nutrición deportiva y estoy muy especializada en lo que es trail running, deporte de resistencia y sobre todo de ultradistancia. Súper, está de una, yo creo que apuntaos todos, hace ultradistancia, cositas de Ana. Bueno, yo soy Marc, soy nutricionista también especializado en deportes de resistencia, pero sí que es verdad que del último año y medio hacia aquí pues hacía triatlón, hacía clientes de triatlón, de ultras, de ciclismo. Me he especializado más en ciclismo, o sea, yo creo que hace 1 año y medio o 2 que estoy haciendo puramente ciclismo, pero sí que tienes pues atletas, digamos, más residuales en el volumen, pues de triatlón y ultras y así. Estupendo, me encanta. En este caso, os planteé el debate y os intenté engañar para venir a charlar un poquito de aquí por el tema de los geles. Sobre todo porque en deportes de resistencia, probablemente en un poquito en todos los deportes, cada vez se utilizan más los geles de un tipo, de otro o lo que sea. Y para los que nos están escuchando, me da igual si eres deportista, si eres profesional de la nutrición o absolutamente lo que sea, estoy convencido de que no sabes exactamente qué tipos de geles hay, qué son exactamente, cómo utilizarlos en un punto o en otro, y me encantaría plantear un poquito de debate precisamente sobre el mundo de los geles, desde hablar de los más tradicionales a los que están saliendo cada vez más, incluso por estrategias más alternativas, quizá que vengan a base de fruta, por ejemplo. Así que me encantaría empezar un poquito este debate lanzando la pregunta de ¿qué entendemos por un gel deportivo? Así en general, hemos venido a jugar. A ver, gel deportivo, yo creo que la ICE, el Instituto Australiano del Deporte, que es un poco la referencia en suplementos y así, tiene una categoría que es de
alimentos deportivos. Y ahí adentro hay geles, hay pues la proteína en polvo, etcétera. Y lo define como un formato gelatinoso, pues entre sólido y acuoso, ¿no? De una concentración específica. 60 y 75% del volumen en aporte de carbohidratos. Okay. Sería así como... Sí, lo más interesante que tienen los geles además es que no tienen los comerciales ni fibra ni grasa ni proteína, la mayor parte de ellos, y de esta manera son mucho más fáciles que el deportista pueda ingerirlos sin que perjudique a nivel gastrointestinal. Ok, entonces... Tenemos un poquito el concepto de gel, ¿no? Más gelatinoso me encanta como teniendo un poquito de referencia pues este Instituto Australiano del Deporte, que spoiler, para quien no lo sepa, ahí también van marcando un poquito, ¿no? Los puntos de niveles de evidencia y demás de mucha suple. Pero me encantaría también diferenciar un poquito entre los geles más tradicionales que quizá encontramos a base de glucosa, fructosa, maltodextrinas, un poquito de todo esto, y estos geles que son quizá a base más de fruta, de forma un poquito como más natural, ¿no? Directamente. Un poquito, ¿qué los diferencia específicamente? Bueno, los geles realmente, no sé si llamar geles a los que están hechos 100% de fruta natural, pero actualmente en el mercado diría que no hay, porque cuando tú una marca deportiva lo que haces es sacar un formato gel, lo que haces es extraer el carbohidrato, es decir, sacas o la fructosa o la glucosa, como tú dices, y acaba siendo un gel más, aunque te digan que es más natural que otros. Pero sin embargo, ahora estamos desarrollando en salsa más que geles, pouches, que son como los potitos de bebé, y aquí lo que hacemos es que sea fruta triturada, pero natural. Es decir, ya no extraemos el carbohidrato, sino que mantenemos también la fibra propia de lo que es la fruta. Ok. Sí, bueno, y aparte, ligado a la definición del gel, no lo sé porque no hay tantos en el mercado, pero seguramente los geles más tradicionales también hay adición de sodio, y a veces de otros productos que no sé si también se hace cuando vas a comprar puramente fruta, ¿no? Digamos. Sí, bueno, es verdad esta diferenciación porque tenemos los geles comerciales, ¿no? Lo que entendemos como puramente un gel, que podría ser, por ejemplo, Maurten, que es a base sobre todo de maltodextrinas. No ha habido nadie infiel y ahora seguimos con el podcast. Eso sí, muy importante, tú deportista y nutricionista que nos estás escuchando, porque estrenamos la nueva newsletter del podcast de 2 cafés para deportistas. Cada sábado vas a tener a las 10 de la mañana en tu bandeja de entrada del mail con puntos claves de cada capítulo a la semana, contenido extra para seguir mejorando tanto tu rendimiento como a nivel profesional, ideas prácticas para que sigas introduciendo puntos de mejora en tu día a día, además de contenido complementario para que sigas mejorando tu rendimiento. Sí, totalmente gratis. Enlace abajo en la descripción y puedes seguir escuchando tus capítulos así fácil cada semana, o además de esto seguir mejorando con la newsletter totalmente gratuita, así que entra ya porque tienes contenido exclusivo desde ya mismo. Pero no lleva sodio. En cambio tenemos otros formatos como Crown, que sí que ha sacado pues estos ratios 1,08, ¿no? De glucosa fructosa, y sí que lleva sodio. Ahora el nuevo que ha sacado de cacahuete, que lleva 400 miligramos de sodio. Yo creo que lo que introducen dentro del gel es súper variado, que aquí está lo bonito, porque podemos escogerlo en función del deportista que nosotros necesitemos. Fanté también se ha puesto mucho las pilas con todos los geles. Además dicen que ponen jugo de limón natural y los deportistas los toleran bastante bien, con unas cantidades también de sodio muy chulas. Esto es el grande de 60 gramos de carbohidrato con 350 miligramos de sodio. Y los potitos, la diferencia es si tú escoges potitos de bebé que no llevan sodio, porque todo lo que es para bebés no puede llevar sodio añadido, pero en cambio estos otros de la marca Salsa sí que se añade sodio, pero porque está pensado para deportistas, no para bebés. Para hacer una aproximación más a lo que hay en el segmento deportivo, entiendo. Exacto. Sí, no, tranquilo, si no han salido al mercado. A ver, o sea, vale, no, pero sí que hay, bueno, ya que hablas de marcas, Power Bar, por ejemplo, es una tradicional que hace décadas que ya tenía un formato que no lo han tocado nunca más y aún funciona. Ahora las he hecho más grandes, pero ya tenía, no sé si tú recuerdas, unos triturados, unos pouches de fruta. Exacto, no sé si que habían, sí, lo que pasa es que añadían también azúcar.
Igual vale, que era no solamente el puré como tal. Sí, vale, es el tema como por ejemplo NAC, ahora que se ha puesto tan de moda, ¿no? Porque ha patrocinado el circuito UTMB. Pero si te fijas, el primer ingrediente, ahora no recuerdo si es glucosa o maltodextrina. Al final siempre son cosas naturales, pero se mezclan con el carbohidrato típico. Y por eso digo que yo creo que el deportista que cada vez se profesionaliza más, como estábamos hablando antes fuera de cámara, pero nos exige a nosotros también buscar estos ingredientes, y yo animo a los deportistas, oye, mirar cuál es el primer ingrediente o qué ingredientes lleva, mirar la tabla de composición. A veces los deportistas se lían con el peso total del producto. Típico. Y los carbohidratos. A mí me vino uno con el gel el High Energy de 226, dice, han encontrado un gel de 75 gramos de carbohidratos. Digo, imposible. Digo, no existe todavía. Dice, mira digo, no, es peso. O sea, cuando haces las cuentas, ¿no? Que preguntas, ¿cuánto tomas a la hora? Que también hablamos. Y te dicen, vale, ¿cómo llegas ahí? Y tú dices, vale, pero este gel que pesa 60 lleva a 30. Estamos hablando del doble o de la mitad. Detallito técnico. Sí. Hago un comentario así muy rápido. Podemos hablar de las marcas que queráis, a mí me da igual, aquí no nos está pagando nadie, importante, o sea, para hacer este capítulo es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo para que lo sepáis, que aquí no está pagando ni una marca ni otra ni nada más ahí para aparecer, para decirla. Creo que es muy interesante porque son los productos y las marcas que la gente luego se va a encontrar cuando tenga que escoger entre un gel o lo que sea, entonces creo que eso es súper interesante. Dicho esto, y un poquito por los puntos que ibais comentando, en este caso... Por establecer un poquito de consenso para cuando estemos hablando durante todo el rato, me encantaría que podamos como diferenciar un poquito lo que entendemos estos geles tradicionales con los a base de fruta. En este caso no sé si queréis meter que estos a base de fruta puedan o no tener azúcares añadidos, que puedan o no tener electrolitos, lo vais a decidir vosotros, porque en base a eso también vamos a ir estableciendo la charla. Me gusta que definamos, porque si no defines desde el inicio, luego nos perdemos todo el para rato. Que todos hablemos exactamente de lo mismo. Ya el gel tradicional ya habría que definirlo también, porque ¿qué es gel tradicional? Porque aún a día de hoy te encuentras geles que miras y dices, ¿qué hace un gel con hierro? O sea, hay geles que meten hierro, hay marcas... Las buenas marcas las voy a mencionar, las que no, mejor no las menciono. Exacto. Que igual ya se ha mencionado alguna aquí, pero... ¿Qué hace hierro en un suplemento que te vas a estar tomando hora a hora? O vitamina D o... BCAAs, no sé, entonces el tradicional que es, no sé, yo si quieres definimos el tradicional con los avances que hay más ahora, que el tradicional acaba siendo una mezcla de un par de tipos de azúcares, con unos ratios que ya vienen, o sea, con unas proporciones que ya vienen casi en los formatos más nuevos, definidos en la etiqueta, muy fácil de ver, y que mucho más allá del sodio o la cafeína no se le añade nada más. El tradicional... para mí es porque los que no lleven eso es que ya no me los miro. Ok. Sí, para mí... Y aún más, perdona, depende de qué tipos de azúcares lleva, tampoco ya me los miro. Ya, eso también, O sea, pero es para establecer un poquito. Llegas a un punto que sí. Ana, ¿tú cómo lo ves? Bueno, al final yo creo que se ha avanzado mucho y las marcas lo que buscan es vender. Yo siempre digo que tenemos grandes directores de marketing en nuestro país, porque hay cosas que no entiendes todavía cómo se pueden vender y se venden, ¿no? Desde, pues yo siempre digo lo mismo, yo no estoy a favor de algunos suplementos que sé que no sirven para nada, pero se venden muchísimo y a precios de oro. Entonces con los geles pasa un poco lo mismo. Es lo mismo que sacar un gel sin decir para quién está guiado, ¿no? Para quién es el público objetivo, que tenga 160 o 180 miligramos de cafeína, puede ser un error si lo coge una chica que pesa 45 kilos, ¿no? Porque a veces a mí hay deportistas que me han dicho, no, Ana, yo me tomo una hora gel con cafeína, la otra hora sin cafeína, la otra hora con cafeína. Coño, como saques un gel, como te tomes de 180 miligramos de cafeína, ojito que tendrás un problema al final de la competición. Claro, hablo de ultradistancia, ¿no? En distancias cortas hay geles hay deportistas que también se están tomando geles con cafeína cuando van a hacer una 10K y lo van a hacer en 36 minutos. Digo, tómatelo antes, no durante, no tiene sentido. O sea, durante exígete y ya está, pero controla bien el antes. Yo creo que hay poco, o sea, se saben muchas cosas, pero tenemos que ser más detallistas con cada uno de ellos. Ahora voy a reconducir hacia la pregunta que nos ha hecho Javi, que es el tema de los geles, ¿no? Marc ha dicho muy bien cómo se detallan los comerciales habituales, los normales que tenemos hasta ahora. Para mí también es esencial uno, dos o tres tipos de azúcares diferentes que ya están muy, muy controlados en el mercado. Y luego los naturales, yo los diferenciaría, para mí, un pouch, porque los de fruta se venden en formato pouch,
porque para meter fruta tienes que tener un formato más grande. ¿Por qué? Porque, claro, si quieres un producto más natural, tiene que ser una cantidad más grande para que tenga más o menos lo mismo que un gel comercial. Si no, estaríamos hablando pues como los potitos de bebé, que te encuentras formatos de 120 mililitros y resulta que solo llevan 12 gramos de carbohidrato. Claro, porque la fruta no lleva tanto como el azúcar puro. ¿Qué ocurre? Que al final los potitos deportivos, estos pouches deportivos, hay de dos tipos. Hay los que para conseguir cantidades de carbohidrato interesante le mete azúcar, ¿no? Le mete pues fructosa o glucosa o maltodextrinas, Rollonac, por ejemplo, que está muy bien, o Isostar, o en Decathlon también han sacado algunos, que está bien, pero esto para mí es más similar a un gel, porque pierde esta naturalidad pura, ¿no? Para mí los pouches puros de fruta 100% natural tienen que ser esto, solo fruta, alegando que yo soy una gran defensora de todo lo que es natural, que a veces parece que nos olvidemos, ¿no? Pero un membrillo, ya sé, el membrillo tiene azúcar, pero un membrillo te puede hacer la misma función que una barrita tipo gummy, la mermelada te puede hacer la misma función que un gel. Me gusta mucho alegar por cosas naturales o hechas en casa, porque además llevan un concepto que se pierde de los geles deportivos puros, que es la fibra. Y esta fibra usada como alimento prebiótico para ayudarte a que no te destroces tanto tu flora intestinal. Una de las cosas que hemos visto en nutrición deportiva, sobre todo de resistencia, impacto, carrera, más que en bicicleta, es que el deportista se destroza la microbiota. Y una forma de ayudarlo a que se la destroce menos es aportando esta pequeña cantidad de fibra para que la microbiota tenga alimento para seguir adelante. Porque si no nos encontramos cada vez más en deportistas problemas gastrointestinales o SIBO, o intolerancias a fructosas y tal, que son origen de lo mal que se han alimentado intracompetición o antes de las competiciones, pero por un tema de desconocimiento. Y esto recién se está investigando ahora, pero creo que todavía hay mucho recorrido por hacer y decir. Porque una pregunta, tú dices que el gel que es puramente la fruta y ya está, tiene que ser más grande para llegar, pues si los geles típicos son de 30 y me quiero aproximar a 30, pues igual uno hemos llamado comercial, ¿no? Tradicional. Uno tradicional, igual puedes hacerlo a 40 o 50 gramos para tener esos 30, y uno de fruta, si yo quiero, pongo 30 por un estándar. ¿Cuánto tiene que pesar el producto entero? Uy, depende, pero depende de la textura en realidad. Claro, porque al final, ¿qué hay ahí adentro? La fruta en sí y ya está. Sí. ¿El agua se filtra por alguna forma? Bueno, se el extrae agua, o no? lo que puedes hacer es usar la agua propia de las frutas. Por ejemplo, yo he ayudado a desarrollar muchas marcas, ¿vale? Entre ellas muchas que han salido aquí, no hace falta decir cuáles, pero una que he formulado desde cero, que es esto completamente diferenciador, porque desde cero no había formulado ninguna y me ha gustado mucho, es esta de fruta natural. Claro, que es salsa, ¿no? ¿Pero cómo es el proceso? O sea, yo cojo la fruta, la trituro. La trituras. ¿Y qué más? Y ya está. Vale, entonces depende de la fruta que pongas, va a ir con más agua. O sea, una pera tiene más agua que un plátano, ¿no? O una naranja. Entonces, en función del producto, se ve que es más líquido no le o menos filtras líquido. Agua ni nada así. Bueno, hay algunos que sí, pero porque si no quedaba muy, muy denso, ¿no? Entonces juegas un poco con la textura. Son texturas más tipo puré, que no, o sea, tipo un smoothie, más que un gel. Le compro de hecho los que puedes recargar tú por abajo. Claro. Y le pongo típico. Claro, yo empecé así. Hace 8 años empecé a hacerlo con mis deportistas, los potitos reutilizables que comprabas en Amazon, y tú te hacías tus mezclas. Tal cual, eso es lo que le he hecho yo esta mañana a mi hijo. Es eso. Es eso, más pero un tratamiento térmico, entiendo, para alargar la vida. Pasteurización, intentando que no, en mi caso yo quería que no llevara ni conservantes ni colorantes más que la propia fruta. Entonces se conserva así. Pero y luego añadido con sodio. Ahí empieza el debate, ¿eh? Porque ¿qué es natural? Porque, quiero decir, para mí un gel que lleva fructosa y maltodextrina es natural también. ¿Dónde sale la fructosa? De la fruta. Si le hiciéramos un paso más de procesamiento a este proceso tuyo, tendría solo la fructosa. Bueno, a ver, tenemos que entender que cualquier cosa que pase por industria es procesada. Claro, entonces, para mí es más o menos procesado, pero natural, si tú rascas, al final todo sale de la naturaleza. Entonces si te vas al término directo de lo que es natural, me refiero porque no me pasa muchas veces que tengo si le quieres llamar debate, ¿no? Pero para mí un gel que lleva fructosa ya no es natural, pero si la fructosa al final sale de la fruta. Es un proceso más que a este proceso que hacéis, pues le haces un proceso más para solo extraer la fructosa,
y ahora mira, tengo un gel con fructosa. ¿De dónde sale? Pues no lo sé, pues del azúcar de caña, o sea, al final sale de la caña, a ver, sale totalmente. la amilopectina Aquí, de la patata. La diferencia es, si tú lo tratas como tal, obviamente cualquier azúcar es natural porque viene de un alimento natural, ¿no? Sin embargo, a mí la diferencia se basa en que se mantengan las propiedades que tiene esta fruta, ¿no? Por ejemplo, como si tú decidieras tomar pues un orejón, ¿vale? Pues lo trituras y lo metes dentro de un gel. Mantienes la fibra, mantienes esta pequeña cantidad. Que no se degraden por el... Bueno, tratamiento térmico, al final se degrada prácticamente toda la vitamina C, todas las que son termolábiles, pero sí que se puede mantener alguna. Te queda una fracción de fibra, lo que decía. Eso es. La fibra, esta pequeña parte de la proteína en base de la fruta, que es muy poquita, pero también puede ser interesante. Y ya está, o sea, al final intentar mantener al máximo todo lo que obtendríamos de la fruta natural. Claro, la diferencia es, tú la fruta natural en una carrera no te la puedes llevar, ocupa mucho, pero si la compactas, a ver, los pouches estos de salsa no están hechos para usarlos totalmente, o sea, en toda la carrera es imposible porque son muy grandes. A un ciclista, a un trail runner no le podrás dar más de 1 o 2 porque no le va a caber en el maillot y pesan más, pero sí que están pensados para alternar, que creo que es la diferencia, buscar sabores que no sean tan dulces, porque un gel es muy dulce, esto que es más de fruta natural, pues como lo haces a tu bebé o a tu hijo, no sé cuántos años tiene. Tengo de las dos cosas. Ah, pues las dos puedes cosas. elegir sí. Un poquito de... Digo, ahora no sé si he metido la pata, pero pues al final que no sea excesivamente dulce. A mí lo que me cansa cuando hago ultradistancia es el dulzor, todo es dulce. Y buscar esto que es un poco más amargo, meterle zumo de limón un poco más ácido, meterle esta sal que tenga un toque saladito también. Ostras, yo creo que es muy interesante. Claro, yo cuando a Pau Capell, cuando ganó el UTMB, la gente me preguntaba ¿qué le has dado? Yo le dije, le he dado un 70% de alimento natural. La gente flipaba, dice, ¿pero cómo puede ser? Digo, muy fácil. Primero, en 2019 no se corría como ahora seguramente me tendría que replantear muchas cosas. En 2019 los tiempos que se pasaba el deportista en avituallamiento eran un poco más largos, podía comer más. Ahora puedes comer menos sólido, pero la opción sería esta. Ahora yo lo que le haría serían potitos, cosas más texturas gummies, texturas trituradas, que es lo que hicimos en Andorra. Y oye, no le fue mal, porque un segundo puesto compartido, la verdad que está muy bien en una competición de estas características, ¿no? Pero esto que aplicamos en élite se puede aplicar en corredor de a pie. Obviamente las cantidades son diferentes, pero yo soy una gran partidaria de pruébalo en casa, no hace falta que compres una marca, puedes hacértelo tú mismo con estos potitos reutilizables, puedes hacer incluso, hay unas bolsitas que también se venden en Amazon, que son termosellables, alimentarias, que tú rellenas y te haces tu propio gel en casa. Incluso comprarlos una más... Una pregunta, antes de que te vayas sobre el método el 70%, o sea, ¿a cuántos gramos la hora le diste, por ejemplo, en el caso Pau, que has dicho ahora? Sí. A ver, si hacemos en ultradistancia, no pasa como el ciclismo o el triatlón, que en la bici tú puedes ser mucho más estable, ¿no? O en carrera de asfalto puedes ser mucho más estable. Una aproximación en horas menos, en horas más. Pues más o menos él era 120 gramos. 120 gramos la hora con 70% de comida natural. O sea, natural, que es fruta. No todo pouches. Fruta. Bueno, no, en este caso no usamos pouches, pero se usa otro tipo de alimentos, pues desde arroz, patata cocida, boniato. A 120 la hora con esto. Sí. Pero claro, estamos hablando de que Pau tenía una capacidad y lo entrené antes de que salieran todas las opciones de... Asker Jaukendraps con su gran artículo de Training the Gut, ¿no? Sí. Pues antes de que saliera este artículo yo ya le estaba dando a Pau este tipo de alimentación porque vi que rendía más a más cantidad de carbohidrato, pero esto no es lo habitual, ojo, porque tú me pides un caso específico, lo normal no es esto. Para saber por qué lo has expuesto, porque me parece bastante heavy. Cantidad de comida, o sea, mucha, para llegar mucha a los 120. Comida. Si queréis... marcamos las bases, tiramos y luego hablamos de situaciones específicas para seguir ahí. Sobre todo, más que nada, porque lo bonito es hablar como un poquito de los fundamentos base para que todos tengamos las bases. Un poquito ir a evidencias y luego vamos a situaciones, show, que a nosotros como Nutris nos encanta un poquito todo esto. Entonces, para marcar un poquito, decíamos, ¿no? Los geles, pues esta base de 2-3 tipos de carbohidrato, podrían o no tener algo de electrolitos, podrían tener o no algo de cafeína, como en los tradicionales, y en los de base de fruta podría ser esta fruta tradicionalmente mínimamente procesada y que mantenga un poquito también como las propiedades, un poquito las cosas
positivas que puede tener la fruta, excepto vitaminas que se van a ir perdiendo, ¿es correcto? Para sentar así como muy rápido definición. Sí, totalmente. Siendo así, me encantaría conocer un poquito vuestra opinión sobre el margen de maniobra que tenemos para interpretar la evidencia científica, los estudios que hay a día de hoy, con la experiencia práctica. O sea, ¿hasta qué punto o en qué porcentaje, más o menos, os tiraríais un triple, ¿no? Porque esto al final es súper subjetivo, hasta qué punto tenemos un nivel de evidencia y nos podemos ir a una parte práctica y de personalización para cada uno? Porque hay muchas partes que, como decías, no habían salido artículos y ya estamos haciendo una cosa u otra. ¿Qué ratios utilizáis cada uno? El ejemplo que ha puesto ella es que es tal cual. Sí, o sea, hasta hace muy poco teníamos este tope de 90 gramos a la hora porque combinabas un transportador y otro, sin entrar en muchos detalles, cuando ya sabíamos que se estaba haciendo más. Ahora pasa un poco lo mismo, ahora se ha ampliado un poco el rango, pero es que ahora ya se está haciendo un poco más también. Entonces, yo creo que el gap más grande estaba en hace 15 años, que había menos información, había menos productos disponibles. Lo que decíamos, ahora el atleta sabe igual o más que tú. Entonces, eso antes no pasaba. Ahora esto ya nos lo hemos barrido, y igual no vamos con un gap tan lejos, pero ya se está haciendo más de lo que hay publicado. Seguramente de aquí 5 o 10 años pues haya publicaciones de lo que se está haciendo ahora. Y sí, un poco vamos así. Y en el caso que tú has dicho antes, pues es que más claro lo hago. Es un ejemplo. Deportistas, estos chicos me están haciendo sentir muy vieja, porque hablan de hace 15 años como si fuera hace mucho, y yo empecé hace 15 años. Así que, jolín, yo no estoy acostumbrada a tratar con chicos más jóvenes que yo. Bueno, dicho esto, vamos allá. Tiene toda la razón Marc, porque realmente la ciencia va siempre atrás de lo que ya se está haciendo. O sea, si se hace algo, es lo que luego se investiga, ¿no? Y de aquí salen los estudios científicos. Siempre la ciencia tarda un poquito más en avanzar. Esto no nos tiene que dar la libertad de poder avanzarnos demasiado, porque a veces podemos pecar de pasarnos, ¿no? Entonces tienes que ir con mucho cuidado, pero la individualización aquí será básica. O sea, te puedes encontrar, pues yo creo que este estudio de Asker es que para mí fue un gran qué, ¿no? Fue para los dietistas nutricionistas un estudio básico para entender la tolerancia y que podíamos ir mucho más allá de 80-90 gramos de carbohidrato por hora, pero sin embargo dio también a personas que no son profesionales del mundo de la nutrición deportiva unas herramientas que ellos no tenían para poder jugar. Y entonces veíamos que gente sin haber entrenado su estómago, sin haber hecho nada para aclimatarse a lo que es la competición, quería ir con dosis de 120 gramos y luego tenía muchos problemas estomacales porque no estaban aclimatados a ello. El estómago se entrena, el intestino se entrena y al final podemos ir subiendo poco a poco, pero siempre con una idea de qué hacer si eso no sirve. Y luego no sirve de nada ir subiendo carbohidratos por hora si el deportista no tiene unas buenas pautas de hidratación. Es decir, que primero se tiene que enseñar la base. A partir de aquí, la ciencia es muy importante, pero siempre que haya un conocimiento muy, muy consciente de lo que se hace. Yo con Pau pude probar esto porque Pau era un fuera de serie, ¿no? Pero luego en chicas, por ejemplo, no he tenido ninguna élite, y hablo de élite porque los élite tienen la capacidad y el tiempo para entrenar el estómago a niveles muy elevados. Personas que no sean élite, tengo muy pocas que toleren estas cantidades porque entre el trabajo, el estrés, la familia, la casa, al final hay muchos más factores que interfieren en que puedan entrenar todo esto. Entonces, chicos élite me pueden tolerar 120, 150 gramos la hora ahora mismo, salvo alguno que quizá no llega y no pasa nada, porque las sensaciones aquí son importantes y la capacidad de ingesta hídrica también. Y chicas, la que más me tolera de élite son 90 gramos. ¿Pasa algo si luego tengo otra que me tolera 60? No, porque tenemos que ir a esto, a la individualización, porque no podemos tampoco pedir peras al olmo, y a veces una persona se puede sentir mucho más cómoda, ir mucho mejor con 50 gramos de carbohidrato y no pasa absolutamente nada. Creo que tenemos que dejar de ningunear cantidades bajas de carbohidratos si a la persona le va bien. En este caso, bueno, ibas a No, yo al principio de todo que la propia ciencia, o sea, el no hacerle caso ya es hacer ciencia, o sea, la propia ciencia ya te pide, oye, revisa esto que he encontrado juntándolo con otros descubrimientos en otros campos, que igual cuando lo pones todo junto avanzas. Quiero decir que Joe Kendrup puso en conjunto una serie de información que venía de la fisiología del intestino, que es un campo nuestro del nutricionista, pero que igual nos habíamos parado a pensar, oye, que en los intolerantes a la fructosa resulta que cuando les das 2 azúcares y estimulas los transportadores pueden ingerir más.
ostras, espérate que mis deportistas necesitan más. Y entonces a partir de ahí, que aún a día de hoy tampoco está muy estructurado qué es el entreno intestino, digamos, es un poco prueba y error y no está muy protocolarizado. Pero yo creo, un paso más allá de lo que tú decías, que no sé, para mí no es, creo que el que pueda tolerar más hidratos es porque es categoría de élite y puede entrenar más. Yo creo que es más de la condición propia fisiológica. Sabes que compartimos, o sea, hacemos compartimentos de la fisiología para poderla entender, pero no va por separado, o sea, el intestino no va por separado y el músculo me va por otro, es todo un mecanismo. Yo creo que los deportistas de altas capacidades, sean élite, o sea, tengan un trabajo o no, todo su cuerpo ya confabula para que si yo tengo una demanda energética muy alta y tenga que generar, sostener y suministrar energía muy alta durante mucho rato, ya no solamente que, es que el corazón me va muy rápido, tengo una capacidad pulmonar muy alta y tengo una tolerancia al lactato muy... Es que el intestino también está confabulando para que yo pueda llegar ahí. Entonces, más que definir de que es que puede entrenar mucho y se lo puedo entrenar, sí, tienes una capacidad, pero yo creo que sí, similar a la capacidad deportiva en sí, de que, vale, si entrenas más, mejoras más, pero tienes un techo. Igual otro entrenando menos va más rápido. Pues yo creo que con las tolerancias de los hidratos y así, desde mi punto de vista, viene siendo eso, es... toda la configuración del sistema es cierto, o sea, luego que hace que Pau o Raúl no solamente los élite pueden llegar a esto, hay algunos tan gordas. Hay algunos que no son élite, pero son grandes apasionados del deporte, que tienen unas capacidades muy altas que también, pero sí que es verdad que son los menos. El otro día, hace un par de meses, me encontré con uno de mis deportistas que nunca le había subido a más de 90 gramos y un día se equivocó, en vez de usarme el Hyperdrink 45 me usó el 90 sin darse cuenta. Dice, oye, me he sentido muy bien. Digo, dime lo que has hecho tal. Digo, Dios mío, si has metido 150 gramos de carbohidrato. Claro. Digo, ¿cómo lo has hecho esto? ¿No? Llevábamos muchos años entrenando y siempre con 90 nos habíamos sentido muy bien. Yo no me había arriesgado nunca a subirle más porque ya estaba bien. Y me quedo así, digo, creo que vamos a empezar a hacer un poquito más. Y ahora pues estamos jugando con esto. O sea, te puedes encontrar estas personas y es muy divertido, ¿no? Cuando ocurre. Pero sí que es verdad que en deportistas que lo hacemos por pasión me lo encuentro menos que en otro porque tipo de deportistas. No tienes tanto la necesidad de ir al límite y con el riesgo, con quién te prefieres arriesgar. Hombre, alguien que se ha ido con la familia de viaje a no sé qué pueblo para correr, espérate, disfruta, riesgos mínimos. Hombre, el otro, el que ya ha hecho la carrera élite 3 veces, que se ha ido la semana antes allá a ver el recorrido y quiere consolidar un podio que no ha llegado, pues igual sí que con las cartas encima de la mesa vamos a arriesgarnos un poco más. Un poco sería... Uno de los objetivos principales dentro de lo que es la nutrición durante las carreras, o ya sea de running, ciclismo, de absolutamente lo que sea, es el aporte de carbohidratos, ¿no? Ahí como foco principal para tener mucha más energía. Ahí va mi pregunta. ¿Qué tipo de carbohidrato es el ideal? Si nos vamos al carbohidrato en concreto, ¿qué nos dice la ciencia y qué nos dice vuestra experiencia personal? Va en base... Si te vas a donde pasa todo, o el factor limitante que es la absorción inicialmente, la absorción de ese hidrato, en qué tipos de azúcares usan cada tipo de transportador, qué capacidad tiene cada transportador y cómo se puede uno estimular al otro para que eso suceda más. Pero es que ahí adentro no está solo el carbohidrato. Ella hablaba mucho de la hidratación, que para mí es el fallo principal. Miras solo los hidratos y te olvidas de la hidratación y aquello no pasa, aquello va por un gradiente osmótico. Quiero decir, si no hay agua ahí, tendrá que salir de otro lado y no será suficiente. Entonces, tipos de azúcares. Los más estudiados han sido los que van por el transportador de la vía de la glucosa, maltodextrina o dextrosa y glucosa es lo mismo, ese tipo, y la fructosa. Bueno, y luego hay isomalturosa que también va por este anterior y así. Son los más típicos. Luego hay geles que hacen ciclos de dextrinas, amilopectinas o así, pero los más estudiados y los que, si tú quieres hacer una composición limpia, tendría que ser uno fructosa y uno de eso, maltodextrina es el más estudiado, el más presente, porque es el más barato industrialmente. Si encontramos uno más barato, seguramente que sería el más estudiado y sería, mira, este es el que funciona, pero al principio es eso. ¿Y a nivel práctico, alguna preferencia entre unos y otros así? Bueno, a nivel práctico yo cuando... A ver, ella decía que es muy... Yo no sé si meterme en la edad, pero quiero decir, yo cuando hacía prácticas aún era como, cuidado con la fructosa, que la fructosa da problemas, que tenemos un límite, que no sé qué. Pues la práctica es que al revés, que ahora tú estimulas la vía de la fructosa y es que resulta que vas a poder girar el ratio y acabar metiendo más fructosa que
que el que en principio saturaba con más, o sea, con menos facilidad, ¿no? Entonces, en la experiencia, el caso también que explicaba ella también pasa, que te encuentras cosas como, que has hecho un ratio mucho más alto, con unas ingestas mucho más altas y sobre el papel eso te tendría que sentar mal y no ha sentado mal, o a veces sienta mal y dices, vale, ¿dónde está el fallo, no? Pero yo me ciño bastante a lo que sabemos, que el ratio, las proporciones se tienen que ir equiparando a medida que la ingesta es más alta, y no me muevo mucho de estos dos azúcares, y sí que hay algunas composiciones que son la isomalturosa, la dextrosa, para no saturar tanto la maltodextrina, pero fácil, bolsa de maltodextrina, bolsa de fructosa, o ver que ya los productos más nuevos ya no serían. O sea, ya ves que llevan 3 ingredientes o 4 y fuera. Sí, aquí es interesante porque antes se decía mucho, ¿no? El ratio 1,08, que es el que las marcas estaban aplicando más. Luego sí, no ya... es tan antiguo esto, es de hace 2 años, y que las marcas saquen 1,08, creo que no es tan antiguo, ¿no? Sí, bueno, depende de lo que... El 1,08... Lo que es Crown empezó ya a sacarlo hace 2 años. No, hace más. O sea, sus geles eran 1,08 siempre. Y desde que salió Crown salió en 2018, si no recuerdo mal. No, pero gama hiper. La gama hiper esta sí. La gama hiper, es la que sacaron de 1,08, que creo que es Science in Sport. O sea, sí que es verdad que hace más de 2 años. Ya había alguna marca que había sacado, pero comercializados y así. Ay, ahora ya no te lo sé, porque como yo los tuve antes de tiempo... ampliamente utilizados, me refiero. Al igualmente puede ser que me líe por pero el eso. más clásico era ese, el 1,05 o 2,1. Y luego, ¿no? Ahora empezamos ya con el 1,1 realmente, que ya son ratios mucho más altos, que creo que empezó 2,26 con un Santa gel... Madre, ¿no? O Santa Madre. Con el Unusual Santa Fuel, Madre, creo. con el 1,1. Pero bueno, es lo que les digo a los deportistas. 1,1 lo puedes hacer tú en casa. Es un producto súper fácil que lo tenemos en casa. O sea, 1,1 es 1 gramo de glucosa y 1 gramo de fructosa. Es el azúcar, claro, sal de mesa. Azúcar de mesa, perdón. Es el azúcar de mesa. Sí, Yo digo, Dios mío, no te gastes 3 euros en un gel, coges estas bolsitas, te lo metes dentro tú las cantidades, te pones tú la cantidad que quieras y tienes un gel perfecto con un jugo de limón natural, ¿no? Pero bueno, que yo entiendo que es mucho más fácil comprarlo, ¿de acuerdo? Pero luego a mí me gusta mucho porque sí que es verdad que las tolerancias a la fructosa siempre nos asustaron muchísimo al principio, ¿no? Al principio hablo de hace 15 años, jovencitos, y luego te das cuenta de que realmente no es tanto así como tú dices. Pero cuando te encuentras intolerantes a la fructosa o personas sensibles a la fructosa, me gusta muchísimo jugar con las maltodextrinas porque es muy barato, se lo pueden hacer también en casa y cada vez hay más productos también con estas fórmulas así más básicas. Completamente. Habéis dicho un detalle que me encanta, y es el tema de la hidratación, osmolaridad, todo esto. ¿Qué impacto tiene realmente, ¿no? Porque hablábamos de la importancia de la cantidad de carbohidratos, del tipo de carbohidratos. Hablemos un poquito más de esta osmolaridad. ¿Qué es un poquito esto de la osmolaridad? Explicárnoslo un poquito y qué impacto tiene luego en la absorción realmente. Mira, la osmolaridad se la voy a dejar a él porque veo que ha sacado el concepto y me encanta y seguro que lo va a explicar mejor que yo. Me ha pasado el marrón ahora. Sí, te lo acabo de pasar. Pero a mí, yo lo que voy a explicar de la hidratación, porque es un concepto que me flipa. Hace años que voy detrás de los deportistas. Creo que yo siempre le digo al deportista, claro, pensemos que yo me dedico sobre todo a ultradistancia, ¿eh? Entonces, en ultradistancia la hidratación es básica. Si no te hidratas, mueres. Y es así. O sea, no vas a conseguir llegar al final con una sonrisa si no te hidratas. La mayor parte de los problemas que hay de abandonos en carreras, fijémonos que, por ejemplo, BDA, ahora que dentro de poco va a ser la Vall d'Aran by UTMB, BDA es la carrera de 100 millas, ¿vale? Pues en la BDA había un 65-75% de abandonos. Cuando tú analizas estos abandonos son problemas gastrointestinales, mareos, deshidrataciones al final, porque todo esto al final se basa en una deshidratación. Cuando tú te deshidratas, no se deshidrata tu cuerpo, mira, y no sabes lo que es. Se deshidrata lo que tienes dentro. El músculo es un 70% agua. Si tú deshidratas el músculo, tienes muchos más problemas derivados de esto. Puedes tener lesión porque el músculo se pone más rígido de lo que debería ser. Entonces se rompe con mayor facilidad. Muchas lesiones son a causa de deshidratación. Por favor, cada 1% de peso corporal que perdemos es una pérdida del 10% de rendimiento. Y esto es agua, no es nada más. He perdido grasa, una mierda. No, has perdido agua. Pero luego también perdemos un 5% de rendimiento cognitivo. Esto significa que ya no estás tan consciente de lo que haces. Ya no ves tanto las piedras. O sea, cuando
yo ayudo a deportistas como Manu Vilaseca, que hace 200, 400 kilómetros en montaña, ¿vale? Llega un momento en que ya no ve nada. Uno es la falta de descanso, pero luego también es la deshidratación. Te imaginas cosas, estás viendo cosas que no son, crees que pisas en un sitio y pisas en otro. Yo el otro día me pegué también un ostión en alta montaña porque mi marido me dijo que eran 2 horas, me llevé todo para 2 horas, hicimos 5, casi lo mato, bueno. ¿Vale? Entonces pues llega un momento en que dices, no, por favor, no me hagáis el tonto con la hidratación, porque es mucho más importante de lo que pensemos. En atletas de ultradistancia se hizo un estudio muy chulo, que es cuando llegaban de una carrera muy larga, les hacían hacer a los deportistas una operación simple, rollo 4x4. No te sabían responder. O sea, el cerebro también se encoge, se ha visto cuando se hacen resonancias en este tipo de estudios, que el cerebro se encoge, luego se recupera, ¿eh? Pero ya vemos que la capacidad cerebral de pensamiento cognitiva al final también se ve afectada, y todo esto es hidratación. Por eso para mí es más importante hidratarse que comer. Porque si no te hidratas, no pasa la comida. Y si no te hidratas, la sangre se espesa. Y si no te hidratas, tu corazón le cuesta mucho más bombear todo esto. Y al final estás subiéndote la frecuencia cardíaca, estás sufriendo mucho más, suficiente le damos al cuerpo para que además no le demos algo tan sencillo como es el agua. Por eso obligo a mis deportistas a ir con más de 2 bidones. Que es, no, yo solo llevo 2 bidones. Si eres una chica y vas a tener el siguiente avituallamiento en 2 horas y media, me parece bien. Pero si ese es un chico, en verano, como ahora las calores que está haciendo, en 2 horas y media te vas a deshidratar, porque un chico necesita más cantidad de agua. Y ya me relajo y te dejo que expliques lo que es. No, es que me hace gracia porque es lo que nos encontramos en el día a día, lo que comentas. Y ahora me venía unas que me pasó ayer o antes de ayer, que ahora hay una marcha cicloturista que es muy famosa, que es la quebrantahuesos, que pues se hacen, depende de quién, ¿no? Pues este chico lo hacía 6 horas o 6 horas y media. Y acaba de empezar conmigo tampoco, y ya lo he hecho, ¿vale? ¿Qué hiciste? Porque yo le propuse, ¿no? Pues no, quiero parar lo menos posible, ¿vale? Vale. Me llevé 3 bidones de 750 y no paré. Y yo, a ver, estaba con mi compañero, a ver, ¿puedes dividir 1,5 litros entre 6 y medio? 300 mililitros a la hora. Y digo, pero tú llegaste, tú no te lo explicas. ¿Tú llegaste? Seguro que no paraste, que no paré. No te lo explicas. Hay cosas que no te las explicas. Entonces, este año vamos a parar una vez, te vas a llevar 3 bidones de 1 litro y vamos a mejorar esto. Y claro, la explicación esta que le ha hecho ella es que tienes la sangre más viscosa. Toda esta secuencia justo se la escribí ayer y todo eso, por eso me hacía tanta gracia. Pero es que es un básico que es el gran olvidado en la hidratación. Pero bueno, supongo que has hecho eso porque tiene relación con la osmolaridad, que era la pregunta inicial, ¿sí? La tengo que definir yo por lo que me has dicho. Vale, la osmolaridad al final es la cantidad de solutos por un volumen. O sea, la métrica que se utiliza al menos en nutrición deportiva es como los miliosmoles por litro, si no estoy equivocado. Pero también quiero que puedes encontrar miliosmoles por kilo si lo diluís en agua, más tecnicismos. Pero yo es un factor que es como el ratio. Yo no me he parado nunca a ver qué osmolaridad tiene una bebida, porque tú y yo nos conocimos en un sitio, en unas charlas que estaba Carla Stur, que lo cité ya la otra vez y lo tendrás que traer al final, sí. Que hablaba del entreno del intestino y decía lo mismo que pasa, más claramente lo vemos con el ratio, es vale, esta bebida es así, pero te la tomas sola, ¿no? Porque además le añado un gel y además le añado agua. ¿Cuánta agua? Todo esto hace que un producto tenga una osmolaridad concreta, pero ¿dónde va a parar? La boca, la digestión con las amilasas de la boca, y ya empiezas a modificar el hidrato de carbono desde la boca. En el estómago hay algunos cambios que suceden para ciertas cosas más que para ciertas cosas menos, pero al final lo que nos importa es cómo llega eso al intestino. Y la osmolaridad del intestino difiere ya no solamente de el gel que has tomado con qué lo has tomado, sino qué hay ahí cuando llega, pero además de las secreciones gástricas o pancreáticas nuestras, que seguramente serán un poco diferentes de cada uno, incluso la microbiota que hay ahí. Entonces, la osmolaridad, como que se dice, la isotónica es igual que el plasma sanguíneo, pero es que antes de llegar al plasma, eso tiene que ir para otro lado. ¿Cómo es la osmolaridad o la tensión, digamos, de las vellosidades, ¿no? La tonicidad o así?
Pues yo no sé si hay un consenso, pero yo nunca me he parado a pensar en eso. El ratio me pasa lo mismo. Ah, sí, ratio tal, ratio cual. ¿Cómo te lo estás tomando? Porque igual te tomas una isotónica que no tienes ni papa del ratio y el gel, no, es que los geles 1,08. Y luego, cuando llega ahí, ¿cómo llega eso? Ni idea. Entonces, bueno, lo puedes planificar cómo llega ahí, pero en general mucha gente se fija mucho en el ratio. Olvídate del ratio. Primero es cuántas cantidades de hidrato al final de la hora, en qué formato te lo puedes llevar y luego el ratio si quieres, porque todo va a venir de eso. Entonces, la osmolaridad, esto más o menos sería como lo que le llamarías densidad en otros campos. Es cuántas partículas hay. Y puede haber partículas como más cosas le pongas ahí, más dificultad le vas a hacer al intestino. A nivel de absorción. Claro, porque ¿para qué quiero yo que haya, lo que decía antes, ciertas vitaminas? Me va a alterar la osmolaridad. ¿Para qué quiero BCAAs? ¿Para qué quiero, yo qué sé, el hierro ahí? Sí, no, entonces la osmolaridad es importante, pero llega un punto que pierdes trazabilidad de eso. Es relativamente importante. Yo creo que es más importante esos conceptos que tú has sacado, ¿no? El tema de la hidratación, el tema de los carbohidratos y luego lo que nos estamos olvidando, que es el sodio. Sí. Que es el gran olvidado de la nutrición deportiva. Ahora se está dando más importancia. Yo me asusté cuando empezamos con Swinty a hacer test en deportistas así más específicos, porque yo hacía muchos años que estaba buscando un parche que analizara el sudor, pero no el sudor, sino el sodio. Y me costaba mucho encontrarlo. Encontré uno de Gatorade en Estados Unidos. Es que no lo traen aquí, me da mucha rabia. Bueno, pero no estaba muy bien. Entonces, hace 15... Es que claro, es que soy vieja. Vale, entonces, hace tanto tiempo... Tampoco ha avanzado realmente mucho, no. No ha avanzado mucho. Pero actualmente, a mí me costaba 400 euros traerlo. Digo, no lo va a comprar nadie. Eso no es así que... Así que voy a... Eso tira para atrás. Digo, voy a olvidarme, porque esto no le puedo plantear a un deportista amateur que se compre esto. Y los élite ya lo tienen. Claro. Digo, por lo tanto, no. Pero cuando estas chicas me llamaron que estaban haciendo esto, lo encontré muy interesante y yo me he asustado porque he visto que la hidratación es súper individual. Desde, por ejemplo, a Churrun, que es, David Velasco, que es un gran amigo mío en Ibiza, en la última etapa del 3 días Trail Ibiza, le hicimos el test de sudoración en la carrera que era de 10 kilómetros. Hacía mucho calor, que me gastó 6 gramos de sodio la hora. Cuando le analicé yo luego, digo, ¿qué has hecho? ¿Te has puesto sal así? Digo, porque esto es algo que yo no había visto nunca, porque hasta entonces lo normal era que me gastaran por hora 500 miligramos, 800, 1,5, pero 6 no. Y entonces digo, Dios mío, qué individual es todo esto y qué poco estamos preparados nosotros y las marcas, porque las píldoras de sales, las que más sodio te aportan, es Nutrinovex con la Sal Caps y Crown también con la Capsal 310, exacto. Pero más no. Bueno, había. Totum tenía 410 miligramos de sodio, pero actualmente los sticks tienen la mitad. No sé por qué lo han rebajado. Pero son cosas que dices, Dios, yo quiero una cápsula de Pero más. Es que aquí, a ver, una cosa. Aquí entras en el bucle en el que... ¿De dónde sale esta sal? Pues si tú salas mucho es porque estás metiendo mucha sal. Al final el cuerpo usa lo que necesita y lo que no lo expulsa. Este chico no estaba suplementando en sal en esta carrera porque se hace en condiciones ideales. Entonces tú en 10 kilómetros no le dejamos tomar nada de sal, solo agua. ¿Y cuánto? En 10 kilómetros. Claro, es que aquí viene muy de dónde vienes, de los días antes, etcétera. O sea, estaba haciendo carrera. Estandarizar. Eran tres días de carrera. Había hecho... Vale, entendí, perdona, que sí. Eran 10 kilómetros lo que le mediste. O sea, una carrera de 10 kilómetros y le mediste la sal. Bueno, no, a ver, es que el viernes hacía 10 kilómetros, el sábado hizo 21 y el domingo, que fue donde se lo medimos, hizo 10 más. Vale. No, yo es una herramienta que realmente no tengo muy claro qué haría con ella, porque va todo supeditado a lo que has hecho anteriormente. Quiero decir, si tú metes mucha sal, la gota de sal de sudor te va a salir más concentrada en sal, porque has metido más sal. El cuerpo usa la que necesita y la que no la echa. Entonces, yo sí que podría sacar conclusiones cuando tengo todo muy bien estandarizado, ¿no? Cuando tengo el día anterior, el desayuno, todo muy bien estandarizado, cuando sal hay ahí, pero no sé en qué punto hago vale, esto es el baseline, y a partir de aquí veo si meto más o meto menos, porque si tú haces que la primera hora le metes X cantidad de sal... Vas a excretar más, vas a sacar más. Sobre todo si no lo necesitas. Entonces, el tema está en poder hacerlo a lo largo del tiempo. Claro, un caso, una
prueba aislada no te va a servir de nada. El tema es que puedas ir haciéndolo de forma regular. Aquí hay un problema, que es la limitación del precio, ¿no? Con lo que es la herramienta, la herramienta, cómo tú puedes sacarle provecho a esta herramienta. Por eso yo digo, bueno, si tienes una carrera importante, rollo, pues ahora a la Padals Non-Stop, ¿vale? O la Quebrantahuesos, o la, yo qué sé, Vall d'Aramba y UTMB, me da igual, la que quieras. Lo evaluamos 15 días antes, hacemos 2 o 3 tests y miramos cómo avanza tu sudor en las características específicas de temperatura y humedad, simulando lo mismo, comiendo lo mismo. Aparte de eso, o sea, aparte de la variabilidad de la humedad, si se evapora más, si estás haciendo subida, o sea, pero yo si creo, vas en llano en el pelotón que te puede tocar el aire, pero en una subida así que no te toca nada de aire. Y la primera hora siempre vas a excretar más sodio, esto lo tienes que tener en cuenta. Entonces yo creo que se trata de hacer un poquito la individualización. Yo sé que David me gastaba 6 gramos de sodio, que era una burrada, pero sé que fue en un momento de mucha calor, una temperatura muy alta, ola de calor, una exigencia muy alta, llegó con calambres. Y eso que había bebido no suficiente, pero había bebido agua. Bueno, pues seguramente 6 no le voy a dar, pero sí que le voy a dar un poquito menos. El tema está en poder establecerlo individualmente, que es lo que falta, porque hay personas que tienen calambres y se tienen que tomar 3 o 4 píldoras de sales para solucionarlo, el no cram, y sabes que le va a ayudar un pelín, pero son minutos. Bueno, calambres es como vaya melón. Es un show. Hemos hablado de carbohidratos, hemos hablado de hidratación, de electrolitos, pero quiero hablar de la textura, porque al final hay gente que le encanta que sean súper mega líquidos, casi hidrogel directamente. Hay gente que le gusta mucho más sólidos. También dependerá en el momento de la carrera. No es lo mismo en una subida que en una bajada, que cuando está cansado, que no, que cuando tiene más saliva en la boca, que menos. Hablemos de textura. ¿Qué nos dice la evidencia a nivel de más interesante, menos interesante? ¿Y qué nos dice vuestra experiencia personal? A ver, la evidencia al final yo creo que se basa más en carbohidratos y tal que no en sí en texturas. Las texturas depende, porque por ejemplo cuando hace más calor apetecen texturas más líquidas y en condiciones más de frío puedes jugártela con texturas un poquito más pastosas, ¿no? Sí que hay geles que me dicen los deportistas, este es imposible, no me entra ni de ninguna forma. Bueno, pues muy fácil, cambiamos de marca, o sea, no pasa nada, o de producto. Hay marcas que a mí me gusta que tengan un abanico muy grande de geles con diferentes texturas, tipos, tal, para poder escoger en ese momento. Aquí, por ejemplo, los que hablábamos al principio, que son los formatos fruta, tienen esta limitación. Y es verdad, o sea, las texturas siempre van a ser pastosas, porque no puedes concentrar tanto en un formato más líquido, ¿no? Tendríamos que hacer un pouch de 250 miligramos para ponerle 30 gramos de carbohidratos, es inviable. Entonces yo creo que aquí lo bueno que tienen los geles comerciales es que en formatos relativamente pequeños puedes encontrarte texturas muy diversas. Yo yéndome a, bueno, si tengo la duda dónde busco, pues si hay alguna evidencia, sí que hay evidencia en 3 tipos de texturas, en el líquido, en el gel y en la gominola. Entonces sí que hubo, no hace mucho, yo creo que es hace 3 años o 4, salió un estudio creo que de Burke y daba los mismos ratios con las mismas cantidades para el mismo tipo de ejercicio de estos 3 texturas y tanto, o sea, y luego hacían la trazabilidad de si se utilizaba igual o no, y si, o sea, a nivel de uso de sustrato de las 3 texturas se usa igual. Ahora, esto en la práctica, sí, pues decía, sabiendo que las 3 me van a funcionar igual, aparentemente digo, porque claro, en los estudios tú llegas un día, te duermes en tu casa, llegas al laboratorio, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Y tú no, también, aire acondicionado, aquí tranquilito, y ¿te entra todo bien? Sí, todo perfecto. La práctica es, vas con el estrés, te levantas a las 4 de la madrugada o a las 5 para hacer el desayuno porque la salida es a las 7 o a las 8, tienes que llevártelo, las temperaturas, se calienta, o sea, hay un montón de variables que hacen que, vale, si esto me vale, vámoslo, que me vale para en la práctica, ¿no? Y sí que es verdad. A ver, yo tiendo siempre a priorizar como más líquido mejor, porque aprovecho de hacer esa parte de hidratación que decimos que es la olvidada, que va más, que es básica. Si puedo, más líquido mejor. A ver, hay cosas y contextos que te dicen, no, es que siempre dulce y siempre así me cansa. A ver, ¿no te cansa correr 15 horas? Pues no, depende de qué caso, digo, pues no preguntes demasiado.
Ahora, si va a ser un limitante, no, pues es verdad. No, si va a es ser... que no lo había pensado, pero es que No, quizá lo uso como no, es que a veces es como, hostia, que siempre tal, quiero meter, vale, hay gente que sí que tolera cantidades altas de hidratos con sólido, pero como más sólido metas, más bajo la cantidad de hidratos totales. Entonces, ¿y para qué voy a estar estropeando un par o 3 de horas bien hechas para que tú quieras meterte un plato de macarrones? Vale, si es muy crucial, vale, pero esas horas, pues mira, en lugar de meter 90, ya igual tienes que meter 50 gramos a la hora. Quizá no me perjudica, ¿no? Pero la tendencia yo siempre es como más líquido mejor. Ok, perfecto. Sí, total. El tema del líquido, yo creo que ahora hemos llegado a un punto de que hay productos que puedes meterle 90, 100 gramos de carbohidrato en un bidón, ¿no? Y esto te soluciona mucho las cantidades de carbohidrato. En el tema del correr y cansarnos a dulce, esto nos ocurre mucho en ultradistancia. Sí, y... se ha intentado hacer cosas saladas, pero yo comercialmente... Bueno, a ver, ahora están saliendo cositas chulas. Por ejemplo, bueno, NAC tiene el caldo salado, que al 90% les va bien, el 10% lo odia, porque al final no deja de ser pues una textura, bueno, una textura no, un sabor muy diferente, y son canadienses. Los sabores que tienen en América no tienen nada que ver con los europeos. Pero luego yo creo que tenemos opciones, como por ejemplo hacer algo tan simple como un dátil relleno de jamón o relleno de queso Filadelfia, ¿no? Salada, para romper. ¿no? Que sería lo más cercano a un hidrato salado. Pero las galletitas saladas, el problema es que se te quedan en la boca, pueden ponerse, claro, Es un palo, Sí, según cómo metes los carbohidratos. tienes que pararte, pero las aceitunas te rompe mucho el sabor. Que hay gente que a mí me dice, Ana, he comido patatas fritas, mal, pero tómate las aceitunitas que hay ahí, o tortilla de patatas, cositas que sean saladas que te rompan. Solo yo creo que de vez en cuando romper el sabor, no hace falta que sea un gran plato, ya te puede ayudar, ¿no? Ahora han salido, no las he probado todavía, pero las gummies no cram de Santa Madre, que tienen ácido acético, que es una solución, porque matas 2 pájaros de un tiro. Pero no las he probado, porque el ácido acético, recordemos que es el jugo de pepinillos, ¿no? Entonces, yo no sé. Yo no lo he probado, pero... Yo es que probé una vez el jugo de pepinillos, casi vomito, o sea, yo lo odio. Yo siempre me lo llevo para entrenar, pero por suerte he hecho muy bien siempre la hidratación para no llegar a la rampa, porque yo era muy propenso y como lo odio digo, no quiero llegar a tomar. Yo no los he probado, tampoco, pero es que tengo unos y ahora no sé si no, pero yo no los he probado, pero sí que creo que alguien los ha probado y se tolera bien. O sea, mucho mejor que a palo seco lo otro. Es que es horrible, a palo seco. Yo como me gusta todo, yo no tengo problema, yo para adentro y ya está. Sí, es el problema que tengo, que a mí me gusta todo y a veces me cuesta entender que mis deportistas hay algo que no les guste. Digo, ¿cómo no te puede gustar esto? Pero da igual, se adapta, se cambia. Si no, el jugo de aceitunas también valdría, realmente. Cualquier encurtido o un pepinillo. Yo tengo un deportista que se me lleva, en vez del jugo que no le gusta, los pepinillos. Se lleva 2 o 3 y cuando le vienen las rampas, para adentro. Y ya está, o sea, es jugar con estos cambios de sabores tan bestias a nivel bucal, ¿no? Pero bueno, al final todo esto es un mundo. Bueno, y luego el contexto también, quiero decir que tú antes lo decías, que bueno, necesito un pouch más grande porque, o sea, lo que prima más queriendo, como la tendencia a seguir ingiriendo más cantidad de hidratos a la hora, lo que prima es la densidad energética, o sea, cuánto carbohidrato puedo tener en el mínimo espacio posible. Entonces eso también un valor a tener en cuenta porque sí, se puede con comida, pero luego hay ocasiones. Yo estoy preparando un chico que hace la tour de Jeans. Sí, es una pasada. Que dice, Marc, la bolsa de vida son 50 litros. Quiero decir, tú, ya preparamos algunas cosas anteriores y dice, si esto lo quieres hacer como lo hemos hecho hasta ahora, aquí no me cabe. O sea, voy a tener que comer sí o sí. Perfecto, pues todas las carreras que hagamos ahora, aunque no sea necesario, vamos a comer. Vamos a comer y bueno, vamos a intentar hacer horas que podamos hacer ingestas más altas con formatos que son más propensos a mejor absorción, etcétera, y horas de más de comida y de sentar, porque es que no hay otra. Entonces, pues esto sí que es una moneda al aire de decir... Lo bueno de Tour de Jeans es que los habituallamientos son auténticos buffets libres. Y ahí eso es lo bueno o el riesgo, porque para según quién eso es un riesgo. Sí, pero limítale. No, le sí, dices, sí, mira, sobre el papel está muy bien, pero te lo has dicho, que la fatiga o sea, la fatiga central hace que al final tomas decisiones que a cierto punto todo es muy controlable, pero sí, que son sí, yo les prohíbo... Javi, eso son 120 horas corriendo. Eso es una brutalidad. Eso es 6 días
Ostras, ahí... Tenemos un chaval, sí. Si yo a mí me cuesta, en mis condiciones normales, ser competente, No. o sea, durmiendo y todo, 6 días, te digo, 6 días perfectos de tu vida, no los pues corriendo en esas condiciones dices, buena suerte. Yo lo digo, o sea, tanto corredores. Claro, se ríe, pero... O sea, Sí, porque claro, todo. para mí es lo normal esto, ¿no? Y entonces yo me acuerdo la primera vez en consulta que me vino, claro, yo empecé con el mundo de la ultradistancia, porque yo estaba aquí en Balmes en una consulta y me dijo un deportista, dice, bueno, quiero que me ayudes, tal, digo, vale, muy bien, dice, yo corro por montaña, digo, ah, estupendo, digo, ¿y cuánto corres? Dice, carreras de 100 kilómetros, yo me lo quedé mirando y digo, ¿me lo estás diciendo en coña? Digo, no es normal, o sea, esto qué loco lo hace, ¿no? Y mírate, pues al final las hago yo. No, ahora ya es muy habitual. Ya, No, pero antes quién había en la está muy montaña, bien. había el 4 pastor y Nadie más, nada, y la claro. madre del Kylian Jornetti, no Y es ya que no había está. nadie más en la montaña. Ahora, y con la bici igual, en la Sí. bici antes pasaba un tío y decías, Durain. Sí. ¿Sabes? Y ahora no sé, te podría Ahora ya es- decirle a cualquier persona, Sí, vale. ha cambiado todo bastante. Bastante Sí. bonito. Me encantaría abrir un melón. A ver ¿Otro? Otro melón. O sea, hemos venido a jugar aquí, realmente hemos venido a mojarnos. Y en este caso es los geles tradicionales los consideramos perjudiciales para la salud. Hemos hablado que la mayoría son base de azúcar directamente. ¿Podemos considerar que los geles tradicionales son perjudiciales para la salud? No, porque, a ver, el azúcar simple es perjudicial en el sentido de que tú estés en el sofá mirando la tele. ¿Por qué? Porque no lo usas, ¿vale? Entonces, pues va a provocar todo lo que sabemos que provoca. Pero el azúcar usado de forma correcta no deja de ser glucosa, es energía para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si tú lo usas y sabes que lo vas a necesitar en el concepto de un deporte, además que cada vez nos exigimos más, ahí no va a ser perjudicial. El tema está en no consumir más del que tú necesitas, porque estas tendencias de más, y a veces hay tíos y tías que las intensidades son muy bajas, es como si yo intentara meterme 90 gramos de carbohidratos cuando voy en cola de carrera. Pues va a ser que no. ¿Por qué? Porque voy a tirar más de grasa seguramente que de carbohidratos. Por eso se necesita tener un profesional que te ajuste las cantidades para no pasarte, porque todo puede ser perjudicial y todo puede ser tóxico hasta el agua si te pasas. El tema está en saber controlar cuál es la necesidad que tú necesitas. Para mí, el azúcar usado en condiciones deportivas no es perjudicial. Estoy totalmente de acuerdo. Lo único perjudicial que le puede llegar a ver, que sí que hay bastante evidencia, es en la salud bucal. Pero te lavas los dientes y... Y además te sirve para cambiar el sabor. Ah, en carrera dices tú. En Bueno, carrera, sí. Vale, eso puedes esperar. Sí. Esto- Bueno, pues si estás 6 días, igual sí que te interesa lavarte los en media carrera. Más te vale, ¿no? Sí, no, pero... Esto lo hacemos con Marta Mulís, que fue campeona de ultra de, Sí, de hay España de bastantes ultras. imágenes que se han hecho. Bueno, así como- Courtney fue la Sí, primera así más Sí, más- mediática, ¿no? sí. Pero nosotros lo usábamos con Marta, pero con no lavarte los dientes como hacía Courtney en UTMB hace 1 o 2 años, sino Sí. Listerine. Sí, Porque- bueno, el mentol, hay opciones con mentol, así que bueno, que sí, que te puede venir bien. Sí. Me encantaría empezar un poquito como bloque de comparativas para jugar un poquito con esto y que pudierais comparar un poquito en plan pros y contras de los geles de cualquier tipo respecto a comida. Propiamente en carrera, ¿qué puntos le veis positivo a los geles respecto a la comida y qué contras pueden llegar a tener? Marc es muy bueno porque dice abrir melones, pero nos mete a nosotros la presión, porque él está aquí tranquilito, Correcto. ¿eh? No, pero Hemos venido. tocado, Sí, yo creo que hemos tocado un poquito. Pero sí, o sea, esto no es habitual de hacer 120 gramos a la hora. Y es que yo aún, no es que no te crea, pero yo aún tengo, me tengo que esperar a sentarme un momento a ver cuánto kilo de comida ha entrado ahí. Porque bueno, también se puede usar miel. Entiendo que si usas la miel la consideras como natural. Miel, Al final acaba mermelada, siendo membrillo, que la miel claro, acaba siendo sí. un gel, el membrillo acaba siendo una gelatina. Quiero decir que, claro, la línea en que, como tú defines natural, es igual un poco diferente de la mía, ¿no? Pero Claro, no, si tú imaginas... O sea, si una barrita de membrillo, yo... Si tú es imaginas una arroz, gominola, también pues- lo usábamos, pero no, me refiero más, pues por ejemplo, a cosas que podemos tener en casa de forma habitual sin comprarlo en el supermercado. Vale. Papilla de Entiendo que cereales de no un bebé, producto arroz con específico. leche, Vale. cosas así, que Vale. claro, obviamente le pones azúcar, Vale, pero vale. no gel, barrita, gominola, isotónica, sino hacerlo nosotros. Sí, porque es lo que decías, a ver, miel es un gel 1-1. Sí. Esa no deja esa glucosa fructosa y no lleva nada más. Sí, pero ves, prácticamente. para mí la miel es natural. Claro, la miel es natural, pero para mí un gel que lleve 1-1 glucosa fructosa y la miel, o sea, ¿cuál es la diferencia a nivel de carrera? Ninguno. No, para mí no hay. Por eso. Sí, pero a lo que me refería- visto así, tienes toda la a lo que razón. me refería- y el membrillo, pues puede ser una gominola, porque está recubierto de azúcar, o sea, quiero decir que
para mí son bastante similares. O sea, que pudiéramos cuadrar ingestas altas con esta definición de natural, vale, entonces ya me cuadra más. Pero yo, partidario, por norma general, ingestas altas, alimentos específicos para el deporte, quiero decir, porque ya están bien formulados, son cómodos de llevar y así. Ingestas medias o una versión muy grande a todo el rato de este tipo de productos, vale. ¿Quieres sólido? Pues hay que bajar las cantidades de gramos a la hora totales en esas horas, sin olvidar la hidratación y así. Entonces, para mí la comparativa sería competitivo a full, altas cantidades todo el rato, cero comida o la mínima posible. Ambiente como el mío amateur, que va y que un rato camina y tal y luego para y saluda y tal y cual, pues come, porque se te hará más llevadero, pero tampoco aspires a hacer 90 gramos a la hora con comida. Sí, no, yo depende de la intensidad al final, porque es verdad, a mayores intensidades al final tienes que simplificarle la vida al deportista, menores intensidades puedes jugar más, pero también es verdad que en el mundo en el que yo me muevo, que es prácticamente 90% trail running, en montaña hay momentos que combinas las dos cosas, porque cuando estás en una subida fuerte, pues bajas la intensidad, ¿no? Bueno, depende del deportista, porque hay deportistas muy buenos subiendo y te hacen toda la subida subiendo, y luego son malos bajando y rebajan, pero tienes que jugar un poco con estos cambios de intensidad que hay en montaña y ahí poder meterle cosas más naturales. Yo soy muy partidaria de lo natural, o como dices, de los productos que hay en casa, más que natural, porque si hacemos esto, el membrillo al final es azúcar y puede ser una gominola, pero de productos que podemos tener en casa por el sentido de que no son tan dulces y que te pueden aportar esta pequeña cantidad de fibra, ¿no? Sí que es verdad que hay productos que ya están muy bien pensados que a nivel deportivo y que te aportan todo, pero a mí simplificarle la vida al deportista en el sentido de algo que puedan hacer en casa, que no sea tan caro, porque imagínate todo lo que tendrías que gastarte para una carrera de ultradistancia, casi lo mismo, solo con geles y barritas, que casi lo que te cuesta ahora mismo el dorsal, que estamos hablando de 200 euros un dorsal para 100 kilómetros. Entonces, simplificarle un poquito esto. Y luego para mí ya lo avanzado sería hacerlo en casa, desde los pouches estos que yo les hacía hacer de forma natural, que la limitación era que no se conservaban. Claro, si se los hacías con amilopectinas, con patata o boniato, la durabilidad o arroz eran 2-3 horas fuera de la nevera, no más. Entonces ahora, cuando se me presentó la oportunidad de formular esta marca, digo, guau, genial, porque es todo lo que yo llevo aplicando a formato comercial que se conserve, y para mí fue la gran ventaja, ¿no? Y mira que hasta el momento solo había hecho asesorías, cambios, tal, pero esto para mí me brindó la oportunidad de llevar por fin algo que hacía tanto tiempo que estaba usando en deportistas, en un formato sí un poco más, cómodo no es, porque es grande, pero diferente y que no sea tan dulce. En este ámbito me encantaría que pudierais comentar un poquito, tanto ventajas como limitaciones, un poquito tanto de estos pouches, ¿no? Un poquito, y luego también de los geles tradicionales. Entonces, feel free que podáis comentar, sobre todo para que los deportistas que nos están escuchando digan, vale, ok, o sea, que se puedan crear su propia opinión, ¿no? Decir, ok, tenemos estos pros, hemos de tener en cuenta estas limitaciones en función de tu caso individual que nos estás escuchando. Vale, creo que me puede ser más interesante pues, utilizar un gel, un punch, la combinación o lo que sea, ¿no? Entonces, si podemos empezar, por ejemplo, con los punch, porque ya estabas hablando de esto, pues que podáis hablar un poquito de ventajas y limitaciones, un poquito de cómo lo veis. Pues los pouches, por ejemplo, tenemos que entender que es esto, fruta triturada, ¿no? Que lo podemos hacer en casa con las bolsitas que ha dicho Marc, porque se compran en Amazon, tú pones bolsitas reutilizables de bebé, 150 mililitros, que es lo que uso yo, y es muy cómodo, y ahí le puedes poner, por ejemplo, de una forma muy fácil, pues una bebida vegetal que tenga azúcar, en este caso, o le pones tú la miel con plátano batido, ¿no? Y esto, ostras, juegas un poco con la miel y ya haces pues unos 30 gramos de carbohidrato perfectos, ¿no? Luego tienes que vigilar con el plátano, si pones demasiado te puedes espesar demasiado el producto, pero esto podría ser algo sencillo de hacer en casa. Lo podemos tener en forma comercial con esta marca, que es Salsa, ¿no? Que ya lleva el sodio añadido, que llevaría mínimo, creo que el que tiene mínimo, ahora no recuerdo 100% porque llevan un montón de ingredientes diferentes, pero creo que mínimo son 400 miligramos de sodio por pouch, y el que tiene más son 600. Al final buscamos también aportar un poco esto, y las cantidades altas también para que haya
para que sea suficientemente líquido, ¿no? Para que pase bien, porque si no a veces es que he tardado casi 2 años en formularlo, porque a veces te salían unos mazacotes que era imposible tomarlo. Entonces, pros, bueno, esto, naturalidad, aporte de fibra, que tienes cantidades, que ha sido formulado por un dietista nutricionista deportivo importante y tienes cantidades de sodio, carbohidrato interesante, pero sin despreciar las marcas comerciales, porque en función del deporte que hagas te puede interesar. Yo siempre digo, estos pouches de salsa están muy bien para deporte de resistencia, potencia, musculación, pero para natación de aguas abiertas no. ¿Por qué? Porque tiene sodio. Y aguas abiertas saladas, por ejemplo, un triatleta que se ponga a nadar en mar abierto, o una maratón, o hacer una competición de estas, una travesía en mar abierto, no. Porque lleva sodio, tú ya estás consumiendo sodio sin querer, simplemente nadando, ¿vale? Entonces, esta pequeña parte de agua de mar que estás tragando, el mar Mediterráneo es uno de los más salados que hay en el mundo, pues, ostras, ya te aporta este sodio que necesitas sin querer. A veces, si te pasas de sodio y usas productos que lleven sodio además, puede darte una diarrea brutal, porque ahí sí que te pasas de solutos, ¿no? Pero, por eso digo, cada marca tiene su particularidad. Maurten sí que es súper apto para este tipo de situaciones, o en una T1 de un triatlón, pues este espacio de tiempo sin dar sodio para no pasarnos desde que sale del mar y que pueda evacuar todo el exceso que tiene en el cuerpo, hostia, es una marca genial, ¿no? Entonces yo creo que cada marca tiene su pro, su contra, y lo bonito está en no seleccionar estas sí, estas son, sino saber mezclarlas y luego alternar con cosas naturales. ¿Cómo lo ves, Marc? A ver, yo el contexto que le veo quizá es el de la ultradistancia a pie y así, porque en el resto de deportes el espacio va muy limitado. O sea, tú no te vas en bici y te llevas un pouch de 160 o 150 mililitros que no tenga 120 gramos de hidratos, o sea, porque no hay espacio para más. Sí que es verdad que hay contextos pues no competitivos, que entrenando y así, pues perfecto, es un producto que te le darías a tu hijo, que te llevarías a la playa si te vas tal. Desde mi punto de vista, como más en serio vaya el tema competitivo, menos espacio le encuentro a esto, porque ventajas tiene la parte del sabor, o sea, es imbatible. La fruta, o sea, con lo compares con lo que quieras, es imbatible. La fruta es imbatible, entonces tenemos esta ventaja. Tenemos la ventaja del cambio de sabores ya más naturales, que valga la redundancia, ¿no? De que puedes elegir así. Y poco más. Para mí inconvenientes es, si yo me voy con los números en la mano, de que sabemos que para tomar cantidades a partir de hasta 90 gramos tiene que ser un ratio 2:1. Luego, si subes a 90, 100, 100 y pico, 1,08. Si pasas de 120, 1,1. Vale. Pregunto, ¿Salsa pone los ratios en la etiquetaje, o lo va a poner o no? Ahora te voy a decir una cosa. ¿Qué? Legalmente no se puede poner. ¿Por qué? Pues no lo sé, eso pregúntaselo a administración. Quisimos ponerlos y nos lo han impedido. A nivel de etiquetaje. Muchas marcas lo ponen, es lo mismo, no nos dejan poner la cantidad de carbohidrato que hay en el pouch delante, solo detrás. Hay muchas marcas que lo... ¿Podéis ponerlo de alguna manera o no? Bueno, en la tabla nutricional. Y esto... Bueno, limitación principal, pues es como si te dijeras que lleva gel cafeína y no sabes cuánta. Pues igual lleva 200, igual lleva... Total, esto es una incongruencia, limitación. Porque digo, pero si este producto tiene tanto, ¿por qué no me dejas ponerlo enfrente? Hay muchas marcas que lo ponen. Por otro lado se tiene que poner, porque yo sí voy a planificar, es lo que decíamos, ¿no? Me voy a planificar con productos, no sé, voy a hacer 100 gramos a la hora y quiero acercarme al 1,1... Sí, que al final la línea es muy fina, del 1,08 al 1,1, cuidado. Pero... Te vayas a arnear, ¿no? Sí, o sea, yo puedo buscar, vale, plátano, ¿cuánto hay? 50% de plátano. ¿Cuál es el ratio del plátano? Hostia, pues depende del punto de maduración. Pera, ¿cuál es? No sé las combinaciones que hay, pero es el que he hecho esta mañana. Sí. Plátano y pera precisamente ¿sí tienen, sí. Bien. Entonces, ¿cuánto tiene la pera? ¿Cuánta hay? ¿Lleva piel o no lleva piel? O sea, la fibra, o sea, no es un producto para el alto rendimiento con los números en la mano, pero o sea, con la parte esta científica, pero en la práctica sí. ¿Por qué? Pues porque en alguna hora lo puedes meter como complemento de toda la estrategia.
lo veo Esto está claro, no es lo que decíamos al principio, la limitación del tamaño hace que no lo puedas usar constantemente, pero sí que es verdad que nosotros ahora que vamos con la prueba industrial con nuestros deportistas, es en las asistencias, en puntos concretos, si te lo da el asistente para tomarlo inmediatamente, claro, llevarlo encima te perjudica a nivel de peso, entonces tienes que saber muy bien, cambio de sabor, tal. El tema, volviendo un poquito a las etiquetas, nosotros inicialmente una de las cosas que le dije a Pau, ¿no?, que fue el instigador de toda esta idea, fue, ponerlo como tiene Fanté, por ejemplo, o Crown, ponerlo enfrente, y nos lo impidieron a nivel de legalidad, o sea, a nivel de etiquetaje, nos dijeron que legalmente no podíamos ponerlo. ¿Por qué? No lo sé. Por la ley es X posible o que Y. sea porque depende de si es complemento alimenticio o si es alimento, o depende, porque claro, en función de hacia dónde regulas, es posible que para suplementos, complementos alimenticios, lo hice en la carrera, ya no me acuerdo, pero me van a matar. Sí, es una parte, un vacío legal que hay con los complementos. Que hay alguno que quizás pero sí que Puede trabaja, ser. otro que no. El tema está en que como es una marca de nueva creación, se podía arriesgar a ponerlo y ya está, pero si te venía a consumo, esto no lo puedes poner, tenías que retirar todo del mercado. Sí, claro, ahí desconozco, pero bueno, pues simplemente es una de verdad que me ha sorprendido mucho el poco... Como también se había desarrollado un dipéptido para añadir en el producto, que se vio una mejora a nivel científica, con diferentes estudios, ayudaba al deportista a nivel gastrointestinal, ¿no? Pues no lo pudimos poner, porque esto se consideraba que solo se podía diluir en agua, pero no en un pouch. Digo, pero qué chorrada es esta. Bueno, pues no te dejan ponerlo. Hay muchas limitaciones que solo te das cuenta cuando llegas a hacer algo de esto. Yo la verdad que me he quedado súper sorprendida. Claro, como digo, es la primera vez que formulaba desde cero. Entonces digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que haya tanta limitación cuando luego se hacen barbaridades? Pero ¿quién hace las barbaridades? Marcas muy grandes, con un potencial económico muy grande, que si le retiran 500.000 de producto del mercado, no les supone nada, y con márgenes más pequeños a nivel económico. Por ejemplo, un gel normal a nivel de costes te puede costar 10 céntimos y estos pouches te cuestan a nivel de costes alrededor de 90 a 1 euro. Entonces estamos diciendo, ostras, es que claro, al hacerlo tan natural, el problema es que también es más caro. Bueno, es una de las razones, supongo que también cuesta, ahora están más en línea, pero hasta que se sabía que se tenían que hacer los ratios o subiendo los ratios así hasta que salen las marcas, es una inversión que hay que hacer, que nosotros nos pensamos, ¿no? Esto es un gel y sobre todo cambiar la línea de producción, el etiquetaje, buscar el proveedor, hacer las pruebas, no todo el mundo se arriesga, la gran mayoría de marcas hacen copacket, voy a buscar ¿quién fabrica esto? Pues un tío en Polonia me ofrece esto y ¿qué lleva? BCAAs. ¿Por qué? Porque hace 15 años hay una insistencia que lleve BCAAs y esos se han quedado con el BCA. Y es barato, le meto BCA, la gente no se queja, pues toma geles con BCAAs durante 15 años. Es que y un poco así, hasta que digo, espera, vamos a intentar hacer un producto limpio. ¿Cómo cuesta pasar de 15 ingredientes a pasar a 3 ingredientes? Cuando te dirías, sería más fácil, ¿no? Porque es que hay unas limitaciones a nivel industrial y luego legales y todo que son muy grandes. Que no sé ahora por qué nos hemos ido para allá. Bueno, no sé, pero no. Pero era bueno, pros y contras de la fruta y así. Entonces, bueno, yo diría así. Molto bene. Complemento. Me encanta porque creo que habéis ido compartiendo un poquito la visión desde ambos lados, que creo que es súper interesante, y me encantaría entrar un poquito en dos situaciones, ¿no? Sobre todo para que las personas que nos están escuchando, quizá una persona es un nivel súper amateur que está empezando a correr, por ejemplo, que está empezando a hacer tiradas o yendo en bici o así, 3-4 horas aproximadamente, que no está tomando absolutamente nada a nivel de comida, geles ni de nada, que simplemente pues un poquito de isotónica va haciendo, no llega, vamos, ni a 30 gramos de carbohidratos hora ni de coña, pero sí que quiere empezar a, pues esto, mejorar el rendimiento, mejorar sensaciones. ¿Ha escuchado, no, esto de que hay que meter más carbos? ¿Qué le decimos? ¿Por dónde empezamos? Yo líquido. Ok. O sea, primero focalizarse en el líquido para no pecar en el que él quiere menos hidratos, pues cuidado que no el aumento de hidratos no te vaya a perjudicar en en la absorción. Igual estás intentando hacer 60 a la hora con poca hidratación y es que no entra. Entonces, bebida.
Ahí está, la bebida es un básico, creo que todos estamos aquí de acuerdo y es uno de los factores más limitantes ahora mismo en el deportista porque le pone poco foco y lleva poco líquido y salvo que esté con profesionales como nosotros se olvidan del líquido y salen como vi yo en una ultra que hice en 2021, bueno, en todas las que he hecho veo gente salir del avituallamiento con los bidones llenos y beber del bidón. Digo, si estás en el avituallamiento, bebe en el avituallamiento, llévate los bidones llenos. Dios, es que me estresa, digo, ¿cómo puede ser que a día de hoy se sigue haciendo esto? Y claro, y luego media ruta que te quedan 3 horas para el siguiente avituallamiento pidiendo bebida. Digo, y yo lo vi al chaval, digo, mira, digo, tonto tú por pedir bebida y haber bebido de tus bidones y tonta tú por darle, porque hubo una chica pobrecita que le dio, digo, pero eres tonta. Y para todo el mundo. Digo, no, pues sí, no, es que me da, claro, pero es un tema de seguridad, de salud. Digo, ya te has perjudicado a ti, ¿de verdad que vas a perjudicar a un compañero porque le estás pidiendo bebida? Digo, tonto, digo, tira para atrás, que tienes 3 kilómetros de bajada. Sí, avituallamientos, a ver, en trails están un poco mejor, pero sí que es verdad que aún se hacen las mezclas en el avituallamiento, las hace un voluntario, un niño. Uy, las mezclas están fatal. O sea, claro, te y tú vas ahí y pruebas y dices, pero si esto es agua, es que es agua. Y tú estás, o al contrario, pensando, estás súper concentrado y dices, esto es increíble. Estás increíble. pensando en eso y yo por eso. Es imposible, ¿no? La autosuficiencia en la mayoría de... Yo les hago llevarse... Como más autosuficiencia, mejor. Yo total, les hago llevarse zips con su isotónica, sí, digo, ya está. Sí. Y luego, ¿cómo empezaría, aparte de la hidratación, con estas personas que empiezan? Es empezar por la base, que son alimentos que tengamos en casa. O sea, ¿cómo te vas a liar ya con geles muy altos en carbohidratos o tal? No, o sea, empieza tomándote una guayaba, un membrillo, una tarrina de miel, un no sé qué, chorraditas de estas que todos tenemos en casa y si vemos que te va bien ya iremos perfeccionando. A mí también me gusta que aparte de los geles, pues que haya también inclusión de estas cosas así, texturas gelatinas, ¿no? Como la jelly de Santa Madre o la Gumbar o Hyperbar de Crown, cositas así muy fáciles de tomar. Claro, aquí también os pongo un ejemplo que me pasó a mí y no soy la única, porque si haciéndolo yo que me dedico a esto me pasó, imagínate a la de gente que luego me lo transmite y también le ha pasado lo mismo, que es, a mí me gustaba mucho una barrita de Crown, que es la de cacahuete, ¿vale? Que es espectacular, una salada de cacahuete que me encantaba, pero claro, ¿cómo me la tomaba yo? Pues en mis tiradas de 30 kilómetros me paraba en medio de un cañón, en el cañón del río Lobos en Soria, me tiraba ahí, me sentaba en el mirador. Sí, me sentaba y me la comía. Claro, esto era espectacular, era como hacer un manjar en mitad del entrenamiento. ¿Qué pasó? Que me lié a hacer Canfranc, y en una de las subidas de Canfranc, en Candanchú, aquí que ahora queda la última subida, me la como. Después de 6 horas... Estaba yo deshidratada, esto estaba ya seco, que no pasaba nada. Bueno, pues obviamente el primer bocado, 2021, no he vuelto a probar la barrita del daño que me hizo. Digo, así que deportistas, beber y texturas fáciles de tragar. No podemos, según qué barritas, sobre todo probarlo corriendo, no sentados en un banco como hice yo. Detallito técnico. Sí. Importante tenerlo en cuenta. En este caso, si este mismo corredor que hace pues esto, tiradas de 3-4 horas aproximadamente, que ya sí que está acostumbrado a tomar alguna cosita más, pero va metiendo a veces un poquito de dátiles, a veces crema de cacao, a veces isotónica, ¿no? Y ya sí que llega a estos 60 gramos. Ostras, si realmente buscamos más para potenciar al máximo rendimiento, ¿qué tipo de geles, distribución, un poquito cómo se lo proponéis, un poquito esto? Yo creo que un poco lo hemos tocado, pero si hacemos como una colección de todo lo que hemos dicho... Yo tengo 4 o 5 números claros de por dónde tirar, o sea, unos mínimos de líquido, unos mínimos de hidrato y los sodios son unos rangos concretos. Menos de estos de 6 gramos que decía No, este es el caso extremo, quiero decir, pero nunca. es como ir poco a poco estás bebiendo medio litro a la hora, lo te sienta bien, podemos subir a 600, 700 la hora por disponibilidad, que en el trail los problemas mayores en el trail es la disponibilidad, porque en otros deportes paras en gasolinera, o sea, puedes recargarlo, puedes entrenar muy bien. En ciclismo bajas al coche, subes, o sea, es barra libre, o sea, ahí puedes hacer lo que quieras. En trail tienes muchas limitaciones, entonces ver hasta dónde podemos llegar realísticamente por la disponibilidad, por cuánto te puedes llevar, pues no te vas a llevar 2 litros, pues igual con intraavituallamiento y avituallamiento te puedes llevar 1 litro o 1,5 litros si se alarga mucho. Entonces, a ver hasta dónde podemos ir, pero bueno, casi siempre es en el agua ir a lo más para arriba que pueda, y en el hidrato pues tienes unos rangos. Hay gente que te puede hacer las carreras a 65, 75, hemos hablado de 120, yo un corredor de trail máximo hemos hecho 100 gramos a la hora con muy poco sólido, por ejemplo, ¿no? Con Raúl Butasi, que usa los productos de Santa Madre y solo con eso.
no mucho más para arriba, o sea, es el mensaje general en un caso de un amateur o así. Y sodio, pues por litro ingerido, entre 400, 600, 800 mililitros. También depende de si son carreras, pues hay pasos a mediodía, pasos a la noche que hace más frío. Sí, son pasos de subida, o sea, ahí puedes sentarte bien y acabar de planificar un rato, pero hay unos básicos que si los cumples no vas a fallar. Okay. Ahí ya entra nuestro trabajo de ir un poco más allá, pero un poco son los rangos que me movería. No, al final lo más importante es una de las cosas que acabas de decir, depende de cuándo se desarrolle la carrera, porque yo en una carrera me decís rangos, sí, está muy bien hablar de rangos, pero luego por la noche va a beber menos, va a tomar menos carbohidrato porque el cuerpo no está tan preparado, además la intensidad baja porque no ves tan bien el entorno, ¿vale? Aunque tengas un foco fenomenal, pero siempre hay puntos ciegos, entonces vas con más cuidado, intensidades más bajas, tiras más de grasa. ¿Hace falta utilizar grasa durante las competiciones? No. La del cuerpo, suficiente, ya está, ¿vale? Entonces, juegas un poco con esto. Hidratación, según, porque hay momentos del día, si es en verano o la de calor, tienes que subir mucho más, si no menos. El tema de, sí, mínimo, en según qué situaciones, 1,5 litros en trail es esencial, pero hay momentos en los que tienes que meter más y obligar al corredor que vaya con Camelback. Porque, por ejemplo, en UTMB hay un par de pasos, que es uno de 17 kilómetros sin avituallamiento y otro de 19. Aquí o le metes Camelback y yo les digo, el Camelback lo lleváis vacío, ¿dónde lo rellenáis? Aquí y aquí. Punto pelota. Digo, pero lo lleváis vacío y cuesta, no, pero Ana, material obligatorio. Digo, pero es que el material obligatorio es el que es. Acostúmbrate a entrenar ya con este material obligatorio, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando de diferencias en función del deporte y es que es eso. O sea, lo bonito al final es que cada deporte tiene unas circunstancias. No es lo mismo que un deportista se te prepare para un Ironman, a que se te prepare para un UTMB, a un Tour de Géants, a una Cocodona 250 millas, ¿vale? Entonces tienes que ir con mucho cuidado, ni tampoco para un 10K. Es que al final cada deporte y cada deportista le tendrás que adaptar muy bien todo esto y habrá momentos en los que el durante no es tan importante como por ejemplo el pre, ¿no? Como estas competiciones más cortas y explosivas. Y creo que enseñar al deportista lo primero, para mí, para el alto rendimiento, es la base, que es la alimentación que tú llevas. ¿Cómo es? ¿Cómo la estás haciendo? Luego, cuando nos plantamos ya durante la competición, es la hidratación, que la hemos tocado muchísimo. Hidratación, sales y carbohidratos. Pero creo que lo hacemos al revés. Queremos hacer suplementación, carbohidratos y luego lo que venga. Digo, no, o sea, lo primero es la base. De hecho, esto que decías tú de cómo estás comiendo antes, eso es la madre de los huevos, porque como tú tengas de saludable intestino, va a permitir que puedas tolerar más o menos cantidades, que luego puedas, o sea, si tienes permeabilidad o así, pues igual las primeras horas las pasas, y por eso decía ya de los abandonos. Ahora mismo hay poca información, ¿no? De vale, cómo tiene que ser la adecuada. Lo que sé que sabemos es que hay que comer de cierta manera para que eso sea lo más posible, pero sí, muchas veces pasa esto de que, hostia, me sé perfectamente lo que tengo que tomar en carrera, lo que llevan los geles, los ratios, saben todo, hostia. Y lo más básico, lo del día a día, lo de lunes a domingo, lo de lunes a viernes, ¿te lo sabes o no? Y muchas veces es el fallo ahí, ¿eh? De poner el foco quizá demasiado en ese rato, ¿no? En el que estamos entrenando, en el que estamos corriendo. Bueno, es que entras en un ciclo de metes nutrición deportiva, contenido de nutrición deportiva, y luego, pero nos olvidamos que somos nutricionistas de que desayunas, que comes, que meriendas, que cenas y vale, y luego entrenas también, ¿sabes? Pero si eso no está bien, si tienes, eso pasa mucho de que, bueno, en deportistas de más nivel, de que, bueno, como voy rápido, no tengo problemas ni nada, la fibra no la tocan, o sea, y luego dices, ostras, vas bien a pesar de eso. Porque si ponemos el otro en orden, va a mejorar todo. Siempre les digo, si vas tan bien así, imagínate cómo podría ser si no lo hicieras bien todo. Sí. Pero al final creo que es lo chulo, ¿no? De explorar un poquito cada deportista, y luego hay deportistas que no se dejan, son deportistas ya de la vieja escuela, que tienen unos hábitos muy marcados, que les ha ido bien toda la vida, su cuerpo aguanta, y dices, pues mira, hijo, pues casi que como no me estás haciendo caso, casi que sí, como lo haces, fíjate la hidratación, fíjate tal, pero ya está, porque es verdad, o sea, hay estos de la vieja escuela, y luego hay los chavales que suben ahora, ¿no? Rollo, por ejemplo, hace muchos años que llevo a Iunet, hace muchos años que llevo a Gabriela Lasalle, es una pasada como estos chicos empiezan con 12, 13, 14 años y se plantan ahora unos altos rendimientos que ya los tenían, ya los veías, y yo siempre les decía,
Si vosotros empezáis ya con 12, 13, 14 años a vigilar la nutrición, vais a ir ya por delante de vuestros competidores. Y hay cosas que se las decía siempre. Fíjate en la hidratación, vale, sí, fíjate en la hidratación, coño, el otro día se me deshidrató, digo, la madre que te... Porque siempre se lo decía, dice, ahora veo la importancia de la hidratación, digo, ahora, digo, después de 4 años que lo hacía, pero hay momentos de todo y creo que lo base para un deportista también es que aprenda de sus errores y una de las cosas que intento aplicar mucho en mis deportistas es que se escuchen, se vean, analicen, no que se lo diga yo. Yo una de las cosas que les digo es, vale, hemos hecho esta carrera, no te ha ido bien, analiza, venga, explícame, ¿por qué? ¿Por qué crees que no ha ido bien? Vale, y van sacando y a partir de ahí yo se lo analizo, les marco la teoría, digo, mira, creo que te ha pasado esto por esto, a la próxima carrera tenemos que corregirlo, ¿no? Pero buscar este autoaprendizaje para que luego sean autosuficientes. Yo tampoco quiero un deportista que esté conmigo 15 años, que los tengo, pero yo prefiero que aprendan y luego vayan solos y que me necesiten solo para momentos puntuales. ¿Alguna cosita? No, vale, sí que es verdad que el trail ahora en los últimos años se ha dado profesionalizado en todos los ámbitos y el ciclismo iba un poco por delante así, pero sí que es verdad que hay chicos junior que tengo que dices, ¿cómo vas a ir cuando...? Porque los que son un poco mayores y empiezan ahora sí que notan mucho el cambio o sea, alguien que tiene 30 años, que ha estado por el circuito toda su vida y lo ha hecho más o menos bien, de repente empieza y dice, ¡guau! ¿Pero qué es esto de la nutrición? Nunca me había fijado y va un poco a... Eso sí que lo notan mucho más, pero claro, o sea, el cambio, ¿no? La importancia de la nutrición, pero los que ya empiezan de junior o de sub-23, que dices, vale, cuando tú ya tengas todo el recorrido hecho, habrás explotado por todos los lados todo lo que luego va a avanzar la ciencia del entrenamiento y lo nuestro también, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, cuando los viejos escuelas les intentas, ostras, normalmente son muy agradecidos porque se ven los resultados que entrenando toda la vida con entrenador y no había notado nunca esto que me da la nutrición y eso es muy típico. Relacionado un poquito con esto que comentas, Marc, me encantaría saber vuestra opinión de un poquito hacia dónde vamos, ¿no? A nivel de nutrición deportiva, sobre todo también a nivel de producto, porque a nivel de cambios pues quizá tampoco podemos saber mucho, pero vuestra sensación, vuestro feeling hacia qué tipo de productos, hacia qué tipo de geles nos vamos en deportes de resistencia en los próximos 5, 6, 7 años. Yo no te sabría decir, porque a mí me ha sorprendido año tras año la nutrición deportiva y hacia dónde va. O sea, hasta la primera vez que me hablaron del jugo de pepinillos podía ayudar a los calambres, yo siempre doy espacio a la duda, ¿no? Digo, no lo sé, no he leído nada todavía. ¿Puede ser? Puede ser. O sea, puede ser que algo que ahora consideramos una auténtica chorrada luego explote y resulte que algo de evidencia tenga, ¿no? Una de las cosas que sí vemos es esta tendencia a cada vez tener más concentraciones de carbohidratos por bidón, por gel, que al final nos puede ir muy bien en algunas circunstancias, pero ser conscientes, por ejemplo, de bidones de 100, 120 gramos de carbohidratos ahí metidos, tenemos que combinarlo con agua, ¿no? Para absorberlo correctamente, porque si tú solamente vas con ese bidón, como hemos hablado antes con Marc, falta la hidratación para que todo pase correctamente y se absorba. Entonces, aunque vayamos a cantidades más altas de carbohidrato, ir con cuidado también de no fallar en este aspecto para poder absorberlos correctamente. También veo una tendencia que cada vez se usan más alimentos salados o hay más alimentos salados. El primer producto comercial salado que yo vi fue de Oversteams, que fue también un caldo salado que era como una sopa de tomate. Luego, a partir de aquí hay cada vez más marcas que apoyan con esto, y geles altos en carbohidratos y sabores más neutros también. Pero a partir de aquí no te sabría decir más. Yo no lo sé, igual un lapso de 5 años puedes ver lo que se está haciendo ahora un poco detrás de las cortinas, digamos, y sí que la tendencia es, menos en ciclismo, que conozco más, el problema limitante yo creo que va a ser es cómo metemos tanta energía dentro del cuerpo, porque lo que se está viendo es que los números de los deportistas se están aumentando la capacidad de generar energía, de sostenerla y de seguirla sosteniendo en fatiga después de muchas horas. Lo que se está viendo es que eso se puede ir ampliando más con el entrenamiento y con la nutrición. Entonces la necesidad de meter más hidrato va a venir. Estábamos hablando ahora de 120, pero si tú hablas 160 no es un número raro a día de hoy, y a veces de 160 de media, quiere decir que hay horas que hayamos bajado un poco y horas que se ha hecho más. Entonces yo supongo que sí que hacer esto tolerable va a ser el challenge número 1. Y luego quizás
o sea, por ejemplo, la UCI no deja tener información fisiológica al mismo momento para que tú puedas tomar decisiones. En trail aún se usa, puedes usar un medidor de glucosa, a día de hoy. Entonces, si se permite recolectar información al real time de cómo está, se puede tomar alguna decisión correctiva o así. Ahora, por ejemplo, Raúl Utasi, que iba con Alfonso Beltrá, que es de Santa Madre, que le hacía asistencia entre avituallamientos en el UTMB, y este año pasado ha pasado en varias carreras de que toda la semana un frío de narices, día de la carrera un solo, o al revés, ¿no? Entonces, que tú puedas tener una estrategia mucho más ágil para el atleta con una aplicación, etcétera, para que la toma de decisiones pase lo menos posible por el ser humano, porque tienes 1000 cosas en la cabeza y porque un deportista élite tiene que descansar y correr y punto, ya no tiene que pensar, en eso estamos nosotros. Hacerle la vida más fácil en estas circunstancias más cambiantes, junto, pues por ejemplo, entre avituallamientos, cómo vas de calambres, te añado un poquitín de alguna sustancia que te pueda mejorar la retención de líquido en el bidón entre aquí y aquí, cómo va. Entonces ahora es un feedback como más manual. Si hay algún wearable o algo que nos permita tomar esas decisiones, yo creo que igual va por ahí. Y en los formatos, y así, por ejemplo, el bicarbonato que siempre se había tomado ahí, venga, palo seco, ahora ya hay formulaciones que lo llevan, se tolera mejor, que al final no acaban siendo cosas que, como decías tú, podemos hacer en casa, meter azúcar en un bote y tomármelo vale, pero en un formato en el que me lo pueda dar el coche en ese sentido y tomarme el bicarbonato en un momento concreto de la carrera, porque igual me juego, yo qué sé, eso, ir un poco y ahora lo que se está viendo, yo sigo algún investigador y así, el Team Podlogar está haciendo, por ejemplo, investigaciones en personalización de las cantidades de fructosa, y eso lo sabemos que al final en cierto punto todos somos intolerantes, uno puede tolerar un poco más, uno menos, cómo hacer de alguna manera para yo poderlo saber cómo tengo la microbiota intestinal en real time para eso. Yo creo que, no sé si lo veremos en 5 años, pero yo creo que ahora ya se están haciendo algunas cosas para poder prever eso. Totalmente. Yo creo que hay todavía aquí, no sé si es por nuestro país o porque son cosas tabú, ¿no? Pero para mí algo que debería estar ya a la orden del día son los análisis de heces en deportistas e incluso en personas normales, porque esto nos da mucha información. Ahora, ¿qué expertos tenemos que realmente sepan de este tema? Pocos. O sea, a ti te hacen ahora mismo un análisis de heces, te sacan un tal y no sabes evaluarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que falta todavía mucha información que ya está en otros países y que ahora mismo quien vende análisis de heces son auténticos personas que no tienen ni idea, bueno, no sé, alguno habrá, pero hay personas que no tienen ni idea. Bueno, es un tema muy de moda y que es tal como dices, yo tampoco sé qué hacer. Es como el medidor de glucosa, realmente. Alguien me da el medidor de glucosa para ver que estás siempre alto, metiéndote 100 gramos a la hora, igual no lo necesito, ¿sabes? Pero igual hay otras cosas que sí que me servirían. Pero... Hay cosas puntuales. Yo estuve de ponente en un congreso en el que habló un chico que es experto en medidores de glucosa, y algo que yo no sabía era que yo me pensaba que te lo daban en tiempo real, y resulta que hay un delay de 15-20 minutos. Ah, sí. Entonces dices, ostras, ojo, que cuando te marca bajo es que ya estás muy bajo, sí. ¿Vale? Entonces se tiene que ir siempre con este cuidado de que al final acaba siendo la planificación. O sea, que esto te ayude en los entrenamientos para hacer luego una buena planificación en carrera y que nunca te baje la glucemia en sangre, ¿no? Pero creo que todavía hay muchos dispositivos, claro. Si hablamos de dispositivos, creo que al final se va a integrar todo en uno, ¿no? Que te pueda evaluar el sodio más o menos en tiempo real, que te pueda evaluar la glucosa, que te pueda evaluar el ácido láctico, que sea mucho más polivalente. Incluso algo que no se hace, que lo considero muy interesante, es el volumen de oxígeno en sangre, que esto es más fácil, bueno, claro, a ver, meterte un de esto aquí, pero en los avituallamientos de trail, que es más sencillo que en ciclismo, poder ponerlo para ver cómo está el atleta. Sí, de hecho, por ejemplo, claro, yo te decía en real time lo más real que se pueda, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que el entrenador de Raúl, que ahora me sale el nombre, que hablamos bastante frecuentemente, cosas del directo. Midiendo el lactato en los avituallamientos, eso se pueden llegar a medir cosas. Tú puedes coger la gota de sudor y ponerla yo lo tengo el dispositivo que mide el Oriva, el Aquatin. Podías incluso pedirle que se lleve un pequeño tal cuando echarle una gotilla ahí y en el avituallamiento dártelo. O sea, hay un punto manual que se podría hacer, pero de aquí a luego tomar una decisión que realmente tiene impacto en carrera no se puede. Entonces, y luego también, relacionado con los avituallamientos,
que tú lo has dicho al principio, pero yo creo que un cambio grande va a ser el tiempo que se pasa en avituallamientos, que ya está cambiando, pero antes era aquello, sentarse, y tú ves, no sé, la Transgran Canaria de hace 2 años que la ganó Raúl, si tú ves el tiempo entre el primero, el segundo y el tercero, creo, igual si el segundo, por cómo fue la carrera no hubiera sucedido así, pero si tú ves el tiempo que pasas en los avituallamientos, 3 minutos de aquí, 4 de aquí, 4 de aquí, igual pasas de hacer cuarto a tercero. Y esto es algo que el sólido es el que no, yo quiero sólido tal, y que el sólido pues me voy a sentar, me lo van a preparar, tal y cual. Raúl, en el caso de Raúl, que no se sentó ninguno, me pides, para afuera. Sí, cada vez se sientan menos, es verdad. Y esto creo que es un cambio que va a empezar a ver más ya a nivel general. No, ya se ve. Piensa que cuando yo empecé en el mundo del trail, hace 15 años, éramos 4 pringados los que corríamos por montaña. Por favor, yo hice podios en carreras, en maratón, en el Ultramonseny, ¿vale? En la trail de 40 o 37 kilómetros. No, pero es que claro, a ver, bueno, son 37 kilómetros, soy muy guapo. Creo que es el podio del que más orgullosa estaba, pero quiero decir, yo ni había entrenado para hacer podio, ni me lo esperaba, ni nada. O sea, estamos hablando de que una persona como yo, que ahora mismo me sitúo en carreras importantes de mitad para abajo de la tabla, hice un podio. O sea, obviamente ha cambiado la cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora paran menos, es verdad, y esto lo vimos el año pasado en UTMB. Fue espectacular, o sea, el espectáculo que dieron fue espectacular. En 2019, 2020 no se hizo, pero 2018 era sobre todo analizar al corredor en el avituallamiento, cómo estaba, cómo lo veías, cómo tal, y tenías mucho tiempo, porque al igual en un avituallamiento importante como puede ser Courmayeur, lo tenías 15-20 minutos, ahora esto es impensable. ¿Y qué pasa también? Que esto de estar con el corredor solamente lo puedes hacer con los élite, que tienen las herramientas para poder estar ahí. Luego, ¿cómo lo aplicas esto al corredor de a pie, que es el 99% de los corredores? Es difícil. Entonces, al final tienes que enseñarles mucho y que las personas que lo acompañan, si lo acompañan, que también tengan información. Ahora tengo un corredor que me va a correr la CDH de 100 kilómetros en Vall d'Aran, que me decía, yo le dije, ¿tienes posibilidad de avituallamiento? Dice, Ana, sí que lo tengo, pero no quiero que mi mujer esté en el avituallamiento porque está embarazada. Digo, mierda, digo, claro, digo, es normal, digo, no quieres la pobre, además con un crío que ya tenéis, que esté ahí bajo el calor, que ahí siempre hace un calor brutal. Bueno, pues oye, nos montamos la vida con bolsas de vida. Pero porque claro, si vas a estar 50 kilómetros y luego 50 más sin ver a nadie, pues tienes que tener una buena bolsa de vida. Y para mí lo más práctico, que no siempre se puede, es cambiar mochila entera. Pero ahora como te la marcan, pues ya es más difícil y tienes que, pues cambias bidones, no sé qué, coges una bolsa, te la pones, y siempre en trail lo importante es que esté todo a mano. Porque hay deportistas que se lo ponen dentro de la... No, como tú te pones dentro, como no llegues con la mano, no lo comes. Entonces, mochilas con capacidades suficiente para tener el gel, la barrita, el no sé qué, el no sé cuántos, y que esté a mano. Que no tienes una mochila con tanta capacidad y no quieres comprarte otra, ponte cinturón o ponte acoples, que ya los hay. Entonces, yo creo que hay muchas opciones, pero en el corredor de a pie todavía se tiene que centrar más. Porque los estudios, el problema principal de los estudios en trail, o en ciclismo, o en deportes, que están hechos casi todos en élite, y no en personas, es que no le quiero llamar amateur, porque hay personas recreacional sí, o menos entrenado, que les guste, pero tengan otras cosas aparte de solo correr. En una duda técnica, porque estamos llegando al final, hemos hablado de un montón de temas, y me encantaría haceros una duda, ¿no? Y es, ostras, nosotros en casa, ¿realmente creéis que podemos hacernos un producto, ya sea un gel, ya sea una gominola, ya sea lo que sea, que nos mejore el rendimiento de la misma manera que un producto comprado, sea cual sea? Porque sí, ¿por qué no? Sí. Yo sí, es que todo es natural, al final vuelves a lo mismo. ¿Tú en casa tienes azúcar de mesa? ¿Sí o no? ¿Es natural el azúcar de mesa o no? No sé. Es diferente que no tanto por la palabra natural. No, pero es diferente que el comprado. Es diferente que el sobre que compras pues de un ratio 1:1.
Sí, no, aquí el tema está en cosas que podamos tener en casa. En casa, Hostia, azúcar sí, de mesa. tío, claro, el azúcar, la miel, todo esto, la mermelada. Tú te pones a hacer un gel con mermelada. Yo les digo a mis deportistas, hostia, ponte en una bolsita de estas termosellables, mermelada, pues yo qué sé, te pone 50 gramos de mermelada y tienes ya entre 40 y 45 gramos de carbohidrato, ¿no? Según el sabor, bueno, depende del sabor. Pero si tú ya buscas, puedes hacer cantidades súper chulas. Mermeladas hay de 50.000 sabores. Entonces podemos jugar de una forma muy chula. Pero sí podemos obtener lo mismo, simplemente se tiene que saber cómo hacerlo. ¿Se pueden hacer gominolas? Por supuesto, o sea, tú usas las gelatinas o el agar-agar y puedes hacerlo, o con maicena, tú puedes gelatinizar lo que es fruta triturada y hacerte unos pastelitos que puedes llevar en el habituallamiento. Hay limitantes, por supuesto, la conservación, ¿vale? Como hemos hablado, hay algunos productos que es mejor que no tengas al aire libre en verano, en todo el sol, mucho tiempo, porque se pueden poner malos, y entonces tienes que escoger qué usar. Pero sí que se puede hacer productos. El tema es el tiempo y el tema es las ganas que tú tengas de hacer todo esto. Ponerte en todo el meollo. Sí, ¿no? Respuesta corta, sí. Hemos venido a jugar. ¿Qué le diríais a una persona que no ha probado nunca geles durante alguna carrera, entrenamiento y demás, y que realmente, objetivamente, vemos que por sus condiciones le podría llegar a funcionar realmente bien? ¿Qué consejo, qué tip le daríais así muy rápido? Y con eso cerraremos la charla. Que pruebe y si tiene muchas dificultades que nos llame a uno de los tres y le asesoraremos. Eso ¿no? Es, al final, yo creo que al final tenemos que probarlo. Hay personas que no les gusta el gel. Bueno, no pasa nada, hay otras opciones, ¿no? Pero si no lo pruebas no lo vas a saber. Y lo que sí que empezaría es con geles más suaves, más pequeños, que no de buenas a primeras se lance con formatos muy grandes que se han puesto muy de moda, ¿no? Y que vaya con geles más pequeñitos y ir subiendo poco a poco. Pero como no lo pruebe, como dice Marc, que vamos a saber nada. Así que lo principal es lanzarse a probarlo y luego ya decidirás si lo mantienes o no. A los dos, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper interesante. No sé si queréis añadir alguna cosita para acabar, un mensaje, lo que sea. Feel free, la cámara es vuestra. Creo que al final eso va a ser súper interesante y a los dos muchas gracias por venir, que ha sido súper interesante. Yo nada, agradecer la invitación y haber conocido a Ana también y hemos charlado un tiempo muy placentero. Sí, a mí me ha encantado compartir este ratito con estos dos chavales que me han hecho sentir vieja, me gusta, porque esto significa que suben nuevas promociones muy chulis de dietistas nutricionistas deportivos, que ya era hora, por favor, de encontrar gente que solo se dedica al deporte. Así que un placer, muchas gracias y espero volver a coincidir en otro momento. Y tanto.